corazón. ¡Se llegó diciembre! ¡Me encanta la Navidad! ¿Cómo amanece con mejores vibras? ¡Que viva diciembre! En realidad Veamos con la viernes. lista de ayer, la verdad. Prósperas y felices fiestas para toda Latinoamérica, por favor. Solamente los colombianos. Hey, chicas, ¿cómo es la Navidad en sus países? ¿Cómo se vive la Navidad en sus países? Pasto, pavo y relleno. Sebas, chirriembre. En mi país se celebra desde diciembre Chirris. 20 y pico hasta el 5 o 6 de enero. 7 de enero. Igual. Pues igual En Colombia, el árbol en mi país. Vivan los reyes. Que nos quieren mucho. Vamos a chirriar. Edgar, fíjate en el Es arbolito. más, en Bolivia ni siquiera Fíjate en sacan el arbolito de allá. Se me para el próximo año. Ah, sí. Alto, grande. Cierto. Hey, Meli, ¿qué tal una Navidad en Medallo? Contale a Renier. Chirriembre. ¿Qué? Solo Sebastián entiende. Chirriar, chirriembre. Chirriembre, sí. Todo el mundo chirriándose en Medellín en Después les diciembre. explicamos en qué consiste. Aquí tengo la estrellita del árbol. Ay. ¿Cómo defiendes a tu hombre, Mare? ¡Ay, viene! No, ya con tu juego. Me tiras y te juro que te pego, te lo juro. Todo el tiempo me lo dice así. Ay, esa vieja tan fea. Ay, no sé, Renier, que le vio a esa vieja con cara de hombre. Tú no tienes ni la autoridad moral ni el derecho para reírte del aspecto físico de ninguna persona. Ni él, ni yo, ni la relación, no somos perfectos. Agarra tu papelito, enséñalo y ese va a ser tu amiga secreta para la pregala. Mi amiga secreta es... Ay, no sé. Yo pensé que tú estabas jugando también porque te metiste, obviamente. Me metí a defenderla, no a jugar Tienes que contigo. defenderla de que si estaba jugando conmigo. Porque ella no quería que la mojes. Dejen de victimizarse, porque no es así. Es a mí, yo estoy mojado, con la voz ronca, no encuentro una media, tengo los zapatos llenos de crema y ustedes todavía se sienten afectados. No vengas acá a cambiar las cosas. Siempre haces lo mismo. Si eres un payaso, siempre haces lo mismo. No pueden aguantar una broma, una crítica. Llora, Víctimas. llora. A ver, ¿qué quieren? ¿Para qué le pueden pedir a Papá Noel? Eso es buena pregunta, Reina. Un Renier. Edgar, yo tengo un deseo para ti. Dime. Edgar, Chimba la camisa, Oye, me gusta. deberíamos hacer unas cartitas pidiendo a Papá Noel para que nos... ¿qué es esto? Una carta a Papá Noel. ¿Qué es esto, Edgar? Yo ya no reconozco a mi amiga, ¿me la puedes devolver? ¿Qué es esto? Qué chimba de camisa, me gusta. Ella me dijo una vez, ¿Qué? cuando ¿Qué es eso? tenga novio, ¿El no me príncipe vas a tenis? reconocer. no tengo novio. Bueno, pareja. O sea, y mírala. Diabla, tú la vieras ayer jugando al espejo. La bella, me gusta. Oh. No la reconozco. Hubo lengua nariz. Ay, yo sí. Yo No hay nada más lindo. No hay nada más lindo que ponerte la camiseta de No, él, que mentira. te gusta. Además de Igual que- en la gala no te reconocía. A Diabla. los boxers. O los boxers, qué rico. Además ¿Qué de algo dice? que le gusta a él, que para mí significa mucho. Bueno, no sé, se le voy entendiendo, se le voy entendiendo. Pero debe ser lindo. Diabla, yo en la gala igual no te reconocía. Paz para todos. Amistades que Corazón. que nos cambian la vida. Corazón. Claro, mientras Corazón. No se ve Corazón de embuste. Corazón de embuste. Corazón de embuste. Nada. Para que no se escuche. dar en persona. Corazón, Mare, corazón. ¡Ay, Mare! ¡Ay! Cuarto rojo. Ahí, Mare, ya. Ay, madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Chimba y corazón, chimba. Parece un No era tomate. un tomate. ¿Qué?
Formaron un riñón. Un tomate al mismo tiempo. Creo que todos estamos muy susceptibles. No era un tomate, dije. ¿Qué Buenos cosa? días, ¿cómo estás? Buenos No te días. pongas nerviosa, ¿Qué tal las María, vibras en tu natural, casa? natural. Muy bien. Calurosas. Andamos un Está divertido. Mira, ¿cuándo le van a poner las bolas Me sube el bigote. Las bolas en esta casa las pondremos Sube el nosotros. bigote. Las bolas que faltan en esta casa las pondremos nosotras más adelante el día de hoy. Se van a colgar en el árbol de Navidad. Yo tengo ropa de Andrés, ¿cierto? Las bolas que a ustedes les Me la hacen pongo para falta dormir. las tiene nuestro árbol de Navidad. ¿A quiénes, Melissa? ¿A quiénes? ¿Qué? ¿A quién? Algunos de ustedes, no voy a mencionar nombre porque me están Pero tú eres directa. Pero tú eres directa, Melissa, estás muy Soy arricardada. súper indirecta, ustedes lo saben. Estás muy arricardada, sin nombre. Algunos de diciendo las ustedes cosas en algún incompletas. momento Oigan, no. Llorando por un hombre que no vale un centavo. La Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Lo chistoso es que están combinados chaqueta de cuero, ¿no? Wow. Es verdad. Ya se la tengo. Coincidencia. Siguen Por eso me sincronizadas. quedé ¿quién habla? Ya que está por ahí. Negro como sus Por favor y gracias. Combinaron los Oye, pero colores, son chaqueta de amigos. Ah, te dio cuero. la bendición, te dio. Bye, Ya no chao. son amigos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los panaderos viejos. ¿Para qué? Los Mira, Fred hoy tiene el look de Sergio de ayer. Algunas palabras. ¡Oh! Tiene que el mismo look Sergio y Fred. Ay, es que no quiero ser grosera. ¿Qué bailamos? Lily, Jessica. Habibi, Yo veo conexión todavía. Habibi, my Habibi. Hay química, hay convicción. Combina los outfits. ¿Cómo es? Me les duele. No rompo ni un brazo. Pero quiero Una nueva versión de la chica superpoderosa. Mariela, la más calladita, la que no rompe un plato, se echó toda la No vainilla. uno, todo. Toda te la echaste. La verdad te digo que yo me he portado bien, así que Papá Noel me tiene que dar Diabla, mi ya no regalo. son amigos, Diabla. Papá Noel me tiene que dar El mi regalo pana, porque yo me he portado súper bien. No soy una Frederick negra. acaba de decir que incluso ya no son ni siquiera amigos. Fuertes Es confesiones. verdad, o sea, eso entendí. Papá Noel sabe lo que No yo se quiero. escucha, están hablando todos. De nuevo, por Miguel. Miguel. Que si Ay, me siguen gustó siendo lo que- amigos. Andrés. Siguen siendo amigos, pero Ay, Jessica, ahí por mi está, parte, sí me Andrés. gustaría mantener la amistad, pero creo que ella Hashtag no se soy sabe. Andrelfi. Yo soy Andrelfi, ustedes saben. Gracias, piña. Hypers, Team Hypers. Ah, Team Hypers del Cloud. Hippers. ¿Qué vas Te a pedir mando un de beso, Navidad? Andreina. Te mando un beso. Espero que hoy tengas el día lleno de energía. Y espero que me contestes la carta que te mandé ayer. Ah, sí, les quiero contar que me llegó una carta muy linda. Léela. Lupe. Léela. Te llegó, dale. Miguel me mandó una carta muy bonita porque no tuve cuarto rojo con él. Pero pues... ya después lo hablo con él. Lo bonito es que dijo Más que bien ya no llegaste quería... temprano, por Que lo ya no menos quería viniste. discusiones, que ya quería Claro. estar en paz. que Andreina, quería dale, estar sigue, bien, Andreina, sigue. Que quería hacerme feliz. Así que voy a tomar No tu palabra. quiero perderte. Es mutuo, es mutuo. Después me cuentas, bebé. Después me cuentas que Edgar está gritón hoy. Ay, es que cuando hablamos, Claro, siempre cuando le da la siempre- gana de venir, quiere interrumpir otras parejas. Andreina, sí. Gracias por venir a la casa. Bueno, yo quiero agradecer, qué pena con ustedes, silencio por favor, un momento, yo quiero agradecer al fandom Melier por mi termo que dice mi nombre, Melissa Gate. Lo estoy utilizando, muchísimas gracias, lo lleno de cafecito todos los días para Es lo que que... nos mantiene así como Ay, que... Miren qué belleza. Pero no, Melissa no Gay. no va a Meli tomarlo Gay, tan temblando bella como ayer. peligrosa, más peligrosa que bella, querida. Gracias, chiquitos y chiquitas. Ustedes son lo máximo. Ay, gonorrea. Kenchi. Se nota la alegría. Chimba esa doble toma, me gustó esa doble Un toma. beso para todos los que nos están viendo y para los que no, pues Mira también. Qué rápido. ¿Se fue? ¡Se murió! Dame un poquito. Ay, Eso me mantiene. quiero ver lo de mi comida. ¡Aide!
Jaide. Saquen esta. Bueno, estas galletitas se me están gustando. Bueno, pues vamos a esperar el árbol. Vaya, madre, ¿tú que eres tan creativa? ¿Quién es decoradora de no sé qué? Tú eres, no. Yo ni decoradora de interior. La Chile, tú que eres, no. Aquí tengo Ahí la... ¿Tú qué eres? Decoradores de interiores. Sí, yo La sé. Se va a poner al final. Sí, cuando ahorita anda como medio. ¿Qué va primero, la bolita o eso? ¿Qué va primero, la bolita o eso? No, primero va esto. ¡Ya tenemos el dueño del árbol, chicas! Vaya, pasa. Tú vas a ir arriba. Tú vas arriba. Ese. Esto. Piña, trépate, haz el favor. Vaya, para la Piña, no foto después. pongamos esto. Te Brother, ponemos el soy, sombrerito. soy más pequeña que el árbol. Bro, hagan diré una yo? captura en sus casas. Soy más pequeña que el árbol y con O botas sea, la suerte grandes. de Edgar es que eres para llevar. Mira, a ver, conversemos. Usted me enseñó algo a mí y era que las cosas se resuelven adentro del show. Entonces, ayer, ¿usted por qué fue a la habitación de Renier? Si las cosas se resuelven aquí Renier adentro. lo resolvimos adentro hoy día. Bueno, perdón, ayer. Lo resolvimos ayer, él fue a mi habitación. Bueno, por eso. Y Usted me lo dijo que las cosas resolvimos, se y lo resuelven aquí resolvimos en el adentro. programa también. No, una cosa es hablarlo afuera para después venir y decir algo aquí poniéndose de acuerdo. Fue lo mismo que hablamos afuera. Y está Ricardo testigo. No sé lo que hablaron aquí, yo no lo escuché. Miguel Rivera. La ardilla. Edgar el Miguel mono. Pajarraco. Miguel. Tú me vas a decir pajarraco a mí. Miguel, la ardilla. Miguel, la ardilla Melt. Ahí está. Ricardo. Porque vuela de árbol en árbol. El pato se El pato del gato. ¿De dónde vino el pato? Sergio. El lobo. No, que. El conejo. El conejo. Sergio el búho. No duermo. El cuerpo espín. El cuerpo espín. No, muy No, light. Eso está muy light. Al pato. Eso está muy light. El la hormiga. Frederick El el león. conejo. Sapo. Sapo Kelly. Kelly. Frederick el león Kelly. O El leoncito. el menino. Frederick el león Kelly. El menino. El león Kelly. No, el sapo, papi. El Sapo. sapo. Reciba que todos reciben. Yo la rana, pues la rana. La rana. El pez. La rana de hierro. Pero es famoso. Oye, rana René. Rana de hierro. Alejandro. La tortuga roja. No. El pandita, el oso. El oso. No, el conejo, el conejo. El oso. conejo. Es muy cercano a Pana Rabbit y son La problemas eso. tortuga. Sí, El oso, el panda. La liebre. El pato. La liebre. Pero porque es muy rápido. Ese Alejandro Alejandro la va a tortuga ser ahí. Eso es preinterés. Está divertido. Inauguración y clausura. Entonces, ¿cómo quedó Alejandro? La tortuga Roy. Tortuga. Bueno, entonces vamos, la tortuga, la rana, el búho, el pato, El pajarraco. la ardilla, El mono. el mono, El simio. el mono, El mono. aullador, La rata. la rata, la abeja, el lémur y el cuervo. No, el gallinazo. El gallinazo. El cuervo ha sido pro ya. Ya quisiera ser cuervo. El cuervo ha sido pro ya. Muy pro el cuervo. Eso te gusta. Sebastián la gallina Tamayo. Mucho cuidado que los gallinazos comemos sobras. Aquí no hay sobras, la verdad. Aquí hay todo entero. ¿Quién te dejó solo, Sebastián? Si te pegaste un tiro solo. No, porque las sobras, yo lo miré a él. ¿Sobra de quién, mi rey? Soy el único invicto. 100% completo.
Ya tengo una idea. Uno con la chica que sea lindo y uno entre nosotros, pero Para de matarnos. bromas. Claro, de broma. De bromas. Buenísimo. Dale, De broma. dale. Si quieren Broma. gastar plata para regalarle una broma a ustedes. Ay, Andrés, no seas tan duro. Qué bonito. Pero qué no lindo. todas están juntas. No, toda Deberíamos Melissa. hacer algo con Se nuestro- Ese es el los tema. grupos. Ahí ves la armonía en cierto grupo y ves el Deberíamos- caos en otro. Deberíamos poner el ejemplo también, muchachos. Pero Choquito nos llevamos bien, nos reventamos. pero Que nos eran reímos. árbol, ¿verdad? ¿Cierto? No, yo creo que no Sí, nos está pusieron bueno. un árbol a nosotros porque sabemos Somos que no la vamos casa a más hacerlo. sana que hay en el poder del amor. No, saben que Renier lo duda. puede dañar. Ay, Renier, la plaga izquierda. Oh, para esto era. Ay, se le está cayendo, bro. Algo pasó. Viento, el viento. A ver. Muchachos. Estoy con un bajón terrible, Todo el tiempo. Siempre te dan bajones. Ey, descansa un rato. Brother, descansa un rato. Si no estás jodiendo, estás bajoneado. Una de dos. ay. Ayer decía, no generé nada hoy, no generé nada. Estaba preocupado. ¿Cómo decía? No generé nada hoy. Sí, preocupado. Que no quede huella, que no, generé ni que no. lástima. Que no quede huella. Ya no quiero. ¿Qué haces, mi buen amigo? Te noto preocupado, crack. Trata de cortarlo sin hacer eso y luego hazlo haciendo eso. Demuéstrale, por favor. Demuéstrale. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, no, ya. Creo que sí me gustaría, pero no vamos a llegar a ningún acuerdo, entonces... Ah, Jessica. Está enojada. Sí, está enojada. Distante. Entonces ahí nomás. Creo que ni siquiera voy a bromear con ella. Acá. Ya. Ahí. Ahí, métele la piedra. Le metí piedra full ahorita. Ok, fine. Ahí, ¿verdad? Ahora, este hoyo, ¿qué peor? Ya sé, métele el zapato, Ay, perdón. Oigan, me vuelven a batir el árbol y vamos a tener un serio problema porque se ha arruinado. Ponle esto para acá, porque está más Mi allá. bota, estúpida. La bota. Si tú corres 5, estúpida. ¿Quién ha sacado mi zapato? ¿Qué ha sido la ratera? ¿Dónde está el par de mi bota? Nada que ver. ¿Cómo quedó Gilly ayer después del detalle? Muy feliz. ¿Feliz? Me imagino que sí. Estaba esperando bastante como que es ese paso. ¿Te jode un poco que ella esté esperando algún detalle tuyo? No, o como pero que la entendés. Es inevitable que una mujer espere, y creo que el hombre también igual, que espere ciertas cosas. Uno no lo dice, ¿no? Obviamente, pero yo por el contrario no espero nada, ¿no? Pero también es bonito recibir detalles, ¿no? Entonces... Obvio, pero lo haces porque te nacen en ningún momento para devolverle el... No, no lo hice porque me Oye, nació. Fred, algo que Y no me aparte quedó me muy gustó claro. los detalles que me dio. ¿Por qué fue como que todo súper bien en la gala con Jessica? Pero así todo súper bien, ¿me entendés? Y de un momento a otro como que... O sea, prácticamente ya sé qué pasa. Pero ya lo hablamos, ¿no? Pero... Es el turno de Austin. ¿Ah? No, mentira. ¿Estás hablando un tema? Sí, estábamos hablando hasta que, bueno... Lo siento. Pero terminemos mi tema y vamos contigo, ¿te parece? ¿De qué están hablando? Responde. ¿Qué cosa? No, y lo de... ¿Por qué el cambio? No, primero el de Austin. Claro. Bueno, y... Bueno, entonces ella en sí está feliz. Sí, está bien feliz. Está feliz. Sí. ¿No la sientes un tanto ilusionada o no sé? Porque te puede pasar lo mismo que a mí. ¿Seguro que quieres seguir hablando del mismo tema? Ella está feliz. Está feliz. Sí. Tú igual. Sí, claro. ¿Qué? Lo mismo. Ser que le dijiste a lo de Jessica, me vino a la cabeza esa pregunta. ¿Cómo haces tú que una persona no idealiza algo contigo? O sea, ¿cómo haces tú para expresarle, dejarle claro que no idealiza algo más? Es imposible. No, es que quieras o no, igual la gente va a idealizar. Mira. Pero no la gente, la persona, tu pareja. Bro, yo hablé con Jessica persona. y puede que haya pasado eso, exactamente. Sí. O sea, al fin y al cabo, Que ella se idealizó una idea. idealizar viene de idea. Por eso, sí. valga la redundancia, pero se idealizó algo así como que se hizo una película con vos. Puede ser.
O puede sea, se que no. imaginó con vos Es que mira, disfrutando, rompiendo las reglas. aquí tienen cumpliéndole sus razón. necesidades. Tienen razón. La pelea... ¿De qué? Ponlo. Sí. Bueno. Porque mira, yo le pregunté a Gilly igual y ella me dijo, no, yo estoy súper feliz, sí fue de sorpresa el detalle y yo lo siento igual súper feliz a él, así que la estamos pasando Pero ella habló, re bien. en algún momento habló de ilusión también, de que estaba ilusionada cuando le preguntaron si estaba enamorada. Ella respondió que estaba ilusionada. Exacto, es que es muy precipitado enamorarse de alguien a tan corto tiempo. Y más Cierto. ahora en estas últimas semanas que tenemos, ¿no? Pero sí, lo importante es disfrutar el momento, olvidarse del pasado y despreocuparse del futuro. ¿Quita el blanco eso? Totalmente. Sí, no le quitamos la Por eso quiero decirte que no quiero Ahora sí le continuamos con eso. Pero no sale el audio. Bueno. ¿Quién la canta? ¿Está caliente? Canta un artista internacional. ¿Por qué no lo Un artista encienden? internacional que realmente sabe escribir. Proveniente de Perú. Miserable. No. Perú para el mundo. ¿Y cuándo un remix con...? Ahora sí. Cerrarías arte ahí. Arte. Se perderías así. En vez de ir para adelante, para atrás. Escuchame, yo no entendí eso. ¿Qué pasó? O sea, ya está bien, súper bien. Conocimos a una diabla. Conocimos a una diabla que, o sea, fue como que... Te deja el vaso. Cuidado que le deja la lámpara. El vaso. Hay muchas probabilidades. ¿No? Así. Yo vi a una diabla abierta. Sí, pero realmente no me sentía cómodo, no estaba al 100% comprometido Pero con la idea. Si es solo diversión, no era compromiso. No me nace. Para besarla. Muy mayor para vos. ¿Qué? Muy mayor para vos. No, la edad está bien. No es tu tipo. No, es muy linda. Simplemente que no te había intimidó. eso. No había eso. Puede ser muy linda. No había convicción. No había feeling. No había feeling. O sea, para Pero si decirte, te has armado carpa. la quería tanto como... Pero, la quería tanto como pero una ¿saben amiga, qué pensaba? No saben qué pensaba. tanto como una amiga que ni siquiera se me antojaba algo más. Ex Panarrabi. Ex. León para ti. Este árbol está más calvo que mi padre. Más calvo que Andrés. Te amo, papi, es broma. Madre, más calvo que No está Andrés. tan caro. Está más calvo que Andrés. Lo que sí sé es que esa cosa ha comenzado, se ha deshecho, lo han hecho, se ha deshecho como mi relación. Las chicas del poder del amor no saben decorar un Así árbol. igualito. Las inútiles participantes. Pero no Mañana entiendo. en el periódico. Las inútiles entiendo qué participantes pasó. de la Casa del Poder del Amor. Calor, no me puedo No concentrar. pueden armar un árbol y quieren sostener una relación. Titular de la semana. Es que aquí también hay un hueco, aquí le falta Sí, es que un... tampoco, acá hay un tremendo hueco. O sea, no- Ayuda mucho el arbolito, ¿verdad? Me mandan otro árbol o no, no Se armo. lo ponen en el jardín. Si decoramos ese. Mira ese árbol, nada que ver. Bueno, chicas, ustedes quieren complicarse la vida porque así lo quieren. Yo voy a hacer este arbolito. Listo. El bonsai. ¿El qué? El bonsai. Ah, el Gonzalo, ¿yo Como qué? Sebastián, que es Tarzán de bonsai. Listo, ¿Has chicas. escuchado ¿Qué ese es término? esto? Tarzán de bonsai. ¿Qué es esto? Tarzán de bonsai, ¿no? ¿Sí cachas? No. No, son chiquititos. Ah. Tarzán de bonsai que se cree. Ay, es que aquí no hay dónde meter, pa. Aquí me hacen el favor. Listo, chicas, ya está hecho el árbol. Oh. Nosotros llevando la contraria producción. Mató mi corazón. Dijiste que... Ni siquiera he pedido perdón. No me acuerdo si era así. Uy. Antes no creía en el amor. A ver, ¿y la estrella? Aquí ya la puse. Pero no había otra. La parte más importante le ha valido a que mata... Uy, no. No, sí había otra. Creo que la tenía Andreina. Traigan más decoracioncitas. Porque acá atrás está pelón. Yo con mi mamá soy de esas que comienzo a hacer el árbol y después me quedo así sentada comiendo.
Hermana. Ricardo, ¿qué necesitas? ¿Qué estás necesitando? Ricardo, ¿Qué estás necesitando? ¿Qué te puede ser útil? Una camisa, un pantalón, una chompita. Una polera de Ricardo con Dondai puede ser. Una chompa con la cara de Dondai. ¿Qué haces eso? No. Una muñeca. Vamos a hacer. Bro, es un amiguito secreto gracioso. Ey, es para molestar. vamos a ponernos aquí un reto de verdad. Lo que traigan, o se pone, o se hace, lo que sea. Sí. Si es una polera tuya con Dondai. No, yo de esa hueá no me voy a poner. De gana van a perder el tiempo. Qué sarcástico. Sebastián, te toca. Yo no me pongo poleras con alguien que no conozco. Cuando antes te tirabas con fotos con él hasta por gusto. No, yo no conozco a nadie. Sebastián, es amigo secreto, pero de broma. O sea, la persona que toque tienes que regalarle algo así como para molestar. ¿Quién te tocó? No digas. Ay, gonorrea. Sebastián, el gallinazo. Le tocó mi nombre. Nadie se sacó a él mismo, ¿verdad? Primera vez que ¿Verdad? Nadie sacó Eso suele pasar. Cierto. No, porque si no, dos se habrían sacado a sí mismos. Ah, bueno. Ay, gonorrea. ¿Qué te pasa? Tú pones esa cara de ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Que a los gallinazos no los alcanzan las balas. Los patos mueren en temporada. Pero mi abuela decía, el que se acuesta con niños me amanece. Esto sí se pasa. Aquí todo fue con voluntad. No, cero. No, mentira, sí. Yo ni con un paleo le toqué ahí. Aquí no. todo fue con... Donde la papa no se puede ver. Nada que ver. Nada que ver. Donde la papa se pierde. Mi boca es sagrada, ¿qué dices? Para ensuciártela. No, esas cosas no con cualquiera. Bueno, eso sí es para papá. Y ahora algo serio, esta vez sí algo serio. Qué raro que te hicieron llorar, a mí no me hicieron llorar. Yo no lloré porque me hicieron llorar. Ay, Lloré por otra situación. No y vengas expliqué. ahora con el Yo ya sentimental. expliqué. Usted no es sentimental Que sea nada. sordo no es mi culpa. Ahora viene que si era sentimental. Usted Si no lo tiene dije ahí. ¿Qué tú lo dijiste? No seas hipócrita. Tú no sabes de lágrimas. Qué hipócrita porque tú no eres. amas a nadie. Ay, hacerte Que se llorón, prenda el el mundo. sentimental, Tú no amas a nadie. hipócrita, Tú no amas ni a tu sarcástico, contenido. pato. Tú no amas ni a tu contenido. Ni a tu madre. Bueno, si es por eso tú nos amas a todos nosotros, ¿no? No, ¿por qué? Porque somos tu No, contenido. hablo de ti, yo no amo mi contenido. Tú tampoco. Tú nos amas a todos nosotros, pero sobre todo amas a Sebastián, amas a Miguel, amas a tu Tú líder. los amas porque necesitas que te defiendan. Papi, yo no necesito que nadie me defienda. Si no los ama. Le da... Siempre sacan un argumento. Siempre sacan lo mismo, siempre sacan lo Ayer mismo. estabas que No morías tienes solo, argumentos agonizando nuevos. en el piso. No tienes argumentos nuevos, ¿eh? Ayer agonizaste en el piso. ¿Cómo estaba? No tienes argumentos nuevos. Ayer estaba en el piso Como un agonizando. pescadito. Así. Como un pescado, como un pescado. Así. Oye, sin escupir. Agua, que se ahoga. Agua, que se ahoga. Agua, que se ahoga. Dios mío. Cada vez que te tires en el piso, sí te voy a tirar agua porque voy a pensar que te vas a ahogar. ¿Quién fue? ¿Está bueno tú? Sí, ¿entendés? O sea, Tu amigo. Mañana lo voy a ver riéndose. Y no quiero ser imprudente, porque de por medio está también mi imagen, ¿me entiendes? Entonces, es algo de lo que yo no tengo por qué dar detalles, pero si sigue, si dijo lo que creo que dijo, que me está dejando en un lugar como que casi yo, no sé, lo obligué o no sé. El violado de la semana. ¿Te imaginas? Ella me violó. No, ¿qué dices? Ahí donde ese niño le dé por decir que lo violó, usted sabe que puede inculparla porque... No, ya tiene sus 20 y tantos años. El violado de la semana. No, pero me entiendes, es un tema delicado. Y si él me está dejando parada como que... La violadora de la semana. Sí, güey. O sea, ¿cómo así? O sea, yo con eso que me voy a ver obligada a aclarar "Ya esta esa situación mujer, ¿qué públicamente. Y yo, ¿y esa mujer cómo viola a ese muchacho? Si tú fuiste la que me dijo, cómetelo, no pasa ¿Qué? Ahora no te va a acompañar para cuando llores después de cagarla. No. No, pues si a mí Se no me comió entre dos panes. conflictúa. Recién nos enteramos. Pero para mí fue... ¿O no? Sí, la verdad es que sí. Qué goloso. Estabas pensando con el de abajo, no con la de Pero arriba. nada más.
trae con queso la quesadilla. ¿Queso te refieres al olor de patas, tal vez? No, sí. pues en México se le dice trae con qué. Con qué defenderse, pues. Ahorita que me acuerdo cuando entré al departamento Con queso olía las a pata, quesadillas. O sea, esa trae sala. con qué defenderse. Ah, Trae con olor qué. deslizado. Con queso las quesadillas. Ah, ya. Perdón, uno pues tiene sus Entonces, dudas. lo que yo digo es que no quiero ser arrebatada, impulsiva y así. No, no lo vas a hacer. Así somos las Y hablar más- de cosas que no debo No de lo vas a hablar hacer. solamente por las provocaciones de los comentarios tan imbéciles que está diciendo. ¿Me entiendes? Porque eso de que, ay, no, es que no me provocaba casi Parece una niña. ¿Qué? Cuando el mismo solo se bajó los calzoncitos. Se bajó al peso. No me provocaba nada cuando él mismo... Mucho cuidado con esas manos. ¡Oh, cálmate! Para que no la lastime. ¿Pero por qué no la agarran para meter en el agua? Bro, Mira lo que le hizo a mi cabello. ¿qué tal reacción tuve? Mira, no, estoy intacto. Sí, dice nieve. Qué boludo. Payasos. Por Estaba tan santificarse. O sea, tranquilo, la forma chévere. más fácil de librarte de algo que hayas hecho es santificarse. ¿Yo? Mira el agua allá arriba. Ay, yo ni mira, quería. goteando, mira. Yo no, estás mal. Bueno, para empezar, ¿cómo llegó? Pero, Andrés, controle su Con mujer, justicia, huevón. amarrado, enmaletado. no la O sea, controlaste ¿qué lo directamente? levanté o qué? ¡Wow! Directo al hígado. Porque ella no es mi mujer. Si hasta donde entendí, eso se cuadró casi que solo. Oye, qué desmadre. Punto número 1. Punto número 2. Pero que todo cochino, manchado. Todo. ¿Sabes qué? Creo que Como lo va. que esos comentarios Bueno, cambiemos de son spot. como Vamos a la groseros, terraza. majaderos. iban a... Ay, la... ¡Qué bueno reflejo! Uy, Miguel, botó la almohada. No, bueno, lo dejan peor que al Pobrecito, lado. no sé qué estaban haciendo y se los han Es arruinado. que llegó Mare con las espumas y se los echó. Pásale un pañito porque si se lo deja que se seque, se mancha. ¿Qué cosa? La almohada ardilla, loco. ¿Quién la tiró? La almohada ardilla, bro. Sí, pero ¿quién la tiró? ¿A quién le gusta tirar almohadas? Dime, ¿a quién le gusta tirar almohadas? No, cuéntame, ¿quién? Ay, bueno, ya, la verdad que pereza hablar de esto. Y cuando me No sé, pregunten, ya digo, sabré yo qué Deberían decir. tener, No, yo sé que deberían se te tener va los a dar juegos en para un decir buen quién la tiró, ¿no? ¡Ay! Es que es algo Clara. Es algo de lo que... estresa si usted la Ahora, tiene ¿qué clara, pasa? el que no la Porque tiene no clara se se puede tiró la almohada? permitir que Ah, yo ahora la tiré porque porque- se quiere culiar a ¿Y quién otra te dijo empieza tirar a la decir almohada y mierda. ensuciarla? Va a disculpar, estaba aquí Ay, tirada pero la así almohada, son. entonces O la. sea, Sí, no, pero ¿y que quién te dio es hora permiso de de que tirar mi almohada? crezca. Pero estaba en su lugar. Amiga, a hombres No, pero así ya la de recogí, verdad. está toda sucia. No, yo Alguien me la creo que tiró a tú mí, hasta estaba después acá, vas a la estar agarré y la haciendo tiré. misma Porque pendejada, cayó el o piso y sea, está toda sucia. no mames. ¿Qué dijo? Qué mal, No hermano. es un tema de Lo ser lamento, de pero tal estaba en el lugar, no es sofá. un tema Nunca de ser un- respeta. es un tema Y de- como es un cojín más que está en el sofá. La misma actitud puede tener una mujer No, nunca, es que nunca ha que no habido es de capaz parte de de él. darse cuenta, de admitir las cosas que hace. O Me sea, lo ¿Qué dice te el más puedo decir? respetuoso. ¡Qué Esa feo! es ¿Qué tu te falda. puedo decir? No tenés moral para decirme eso. ¿Qué te puedo decir? No tenés moral ni Ay, argumento. Andrés, qué feo. ¿la de quién? Oye, yo no sé qué lanzó. Es que como el De afeitar. Vamos que Alejandro se queda así, además no le importa. No, men, la camisa nueva, no, mi rey. Ay, qué delicada. Mi rey. A ver, vení. Me la va a manchar, mi A ver. rey. A ver, vení. Marica, Vení. qué cagada. Y esa No, camisa mi que rey. No, tú eres cargoso, no, Ale. La camisa Ay, de yo- Waikiki. No, Ale. no, no. Camisa Waikiki, no. 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 9 libras. Sean 60 centavos. Yo creo que 6 Sebastián dólares, Sebastián no. diría en este momento. Parce. Esto no sale, ¿qué es eso? ¿De dónde sacó eso? Eso es ¿Qué le nieve, pasa? nieve artificial. Andrés, hiciste Oye, qué algo, linda no tu sé. piña. Tiró la almohada. Está linda, ¿no? Mira, tu linda. Se lo llevo diciendo desde antes. Men, eso es crema para afeitar. ¿Qué pasó, mi bro? Verde pasado. Verde. ¿Qué cosa? Ay, tú estás sensible hoy. Por ejemplo, el momento. ¿Por qué tienes envidia de mi liderazgo? El momento más incómodo. Más quisieras tú que te Mira, llamen líder. El momento que más te reíste en el programa. Eso hay que mencionar, es el que saca esto.
El momento en que más te enojaste del programa. ¿Qué más? Puede ser, algo del pasado. El momento en que te quisiste ir del programa. Ok. Yo creo que a todos nos dio ese. Me quiero ir. Momento. Buena esa. Que te quisiste ir del programa. Después. ¿Cuánto falta? Me faltan 4 más. 1, 2, 3, 4. Hate, ridículo, vergüenza. ¿Puede ser? Vergüenza. ¿Dónde sentiste vergüenza? ¿Dónde más? Eso no, ¿Pero tenés algo parecido a eso? No, momento que tuviste. incómodo. Ah, bueno, Incómodo, ese es parecido. Ideas, por favor. Pena. La tripulación está perdiendo la fe. O si no puede ser cualquier cosa. Con respecto al pasado, nomás tiene que ser. ¿Pero dentro del programa o...? Claro, o o sea, del programa? sí, puede ser, no hace falta que sea el programa. Parece el día de la fiesta. Ey, ya nevó en Turquía. Ya nevó en Turquía. Ya nevó. Ricardo La Nieve Delgado. Mira, Claudia, yo te recomendaría que no te metas conmigo, puesto que tú tienes extensiones y no querrías perderla. Yo soy la que me ríe de todo. Y tú cállate. Pero yo no estoy Pues metida. yo te recomendaría no tener cara porque igual te la voy a cambiar. No te conviene pelearte conmigo. Tú sabes muchas cosas de mí y yo sé muchas cosas de ti. Ok, bye. Así que estamos bien. ¡No! Mentira, sí. Que lo tengo que transcribir. Se asustó. Yo tengo un par de cosas que transcribir de una carta que le estaba escribiendo a Edgar, pero está afuera. Chao. Chao, me voy. Bye. Ok, bye. Ok. Oye, estúpida, pensándolo bien, este es mi bolígrafo. ¿Qué? ¿No ves? Mire, Claudia, usted a toda hora es humillándome. Usted no pierde oportunidad para humillarme delante de todo el mundo. Es, ¿no ves? Para que no vaya a Sí, buscar. es este, Ay, es este. Virti agüita, bebé. ¿Qué? Nada más. Pero si me lo pide, ¿por qué no? Eso sí, jamás. Y yo quiero, ¿verdad? Con Claudia poner esto en el arbolito. So, si van a considerar enviar a 2 o 3 personas, pues que yo sea una. O si me dan permiso, voy ahora, ella escribe algo, lo enganchamos en el árbol y me voy. No sé, piénsenlo. Algo bonito, mira, lo enganchamos los dos, mira, pap. Y ponemos, yeah, pero voy ahora o espero. Voy ahora. Ahora. Yes. O sea, si hubiese sido Andreina la que los hubiese ensuciado a todos, yo diría, ok, háganme paredón, no pasa nada. Pero no entiendo por qué te molesta. Pero el tema es de que vos estás con Andreina. Y Que tú no no sean estás con novios Mare, ya es otra nada. cosa, pero estás con Andreina. No hay Yo afinidad entre ni tú y Mare. estoy ni soy novio de Mare. Hay cariño. Pero es cariño nomás. Bueno, por el cariño que tienes hacia Pero Mare, igual podrías hacerte también tiene el responsable mismo por- cariño por Austin, tiene cariño por Fred. Bueno, pero entonces te puedes hacer responsable por todos, así como te puedes hacer responsable por No. ella. Ella nos ensució la ropa, tú le tienes mucho cariño, deja que te hagan un paredón y ya, tranquilo, no pasa nada. Ya, No significa que sea tu ¿cuánto pareja. es para que te la mande a lavar tu ropa? Dale, te la doy. ¿Me la lavas? Pero me la das después del programa. Y me la lavas. Mejor No, dinámica, pues. voy a mandar a lavarla. Ok, la mandas a lavar. Ya está que ni bien, eso me sabes parece hacer. bien, Me parece bien. Paredón, mi rey. Me voy a limpiar, me voy a limpiar. Waikiki. Ya piensen en algo, por favor. Waikiki. Mi cumpleaños siempre fue como que, ay, Navidad cumpleaños, pero a mí siempre mi familia, el que me dan de regalo y de Navidad. Yo decía, no, porque me tocaba un regalo, yo quería 2. Sí, Me tocaba solo un regalo por cumpleaños Navidad. Yo, no se vale. Pero no se vale porque el 16 al 31 y 24 está lejos. No, al 24, una semana después. Bueno, pero no La cara. Pero yo haría lo mismo, ahora yo de adulta. A mí me gustaba Navidad por estrenar. Porque me Igual yo. compraban ropa. ¿Dónde está el otro? Ahí viene Edgar. Y los estrenaba. ¿Dónde está el otro? Edgar. Edgar, Oye, quiero maldito preguntarte algo porque la verdad desgraciado. es que no presté atención. ¿Qué dijeron? Solo no quiero que se los roben. Ay, De mí, están hablando Andrés y Frederick, de mí. Sí, también. Gracias. Ahora mismo, ahora Sí. acaban de ponchar. Sí. O sea, yo me acabo de ir hace como 2 No, minutos. esto ya tiene como media hora. Vos le vas a preguntar a Edgar. Bueno, Sí, vimos, obvio. vimos lo de Que no violación. tienen el ascensor mental. ¿De que la violé? Vimos lo de violación. Eso sí lo vi. ¿Qué dijo? ¿Pero qué vieron? ¿Qué parte vieron? De que tú dijiste, no, tú me dijiste a mí que me lo comiera, que no había problema. Y tú dijiste, no, si te tiene una violación, hacemos una querella. Y Ajá, y luego.
Luego, pues, le hicieron bromas a él, obvio. Como que, qué te tipo? comiste el pastel antes de la boda y te Ajá. Él se quedó Y callado. luego, ajá. Pero dijo de que yo no le Y vieron gustaba la tanto parte, como y para vieron más, la ¿no? parte que yo No dije, dijo eso, Edgar. no, yo escuché eso. Y vieron la parte Sí. que yo dije que eso no fue violación porque él se bajó los calzoncitos solo. No, es que yo alcancé a escuchar. Ay, güey, marica. Alguien lo puede constatar aquí que yo no le puse una pistola en la jeta, fue en nada. O sea, que hay testigos. ¡Cómeme! Oye, no, ven, escúchame. ¡Cómeme, ¡Cómeme! Es que yo alcancé a escuchar que Andrés le dijo, yo vi a una diabla abierta, no sé qué, y que dijo él sí, pero es que ella puede ser muy linda, pero a mí no me provocaba ni besarla. ¿Y en qué pagaste? Y yo de que, ¿qué? Ni besarla ni para más nada. Y yo, güey, ¿qué? Pero eso lo decía el día Por que eso él- les dije, entonces lo violé o lo encañoné. Eso va a estar No, bueno. más en el borde, más. Ábrela más. Eso va a estar bueno. Ábrela más, que quede Está bien, ahí está reposado. perfecto, René. Un poquito más al borde, un poquito más al borde. Chica. Tendría que ser un poquito más al borde, que esté reposado sobre No, está bien porque la misma Sí, fuerza hace que se caiga. tiene que estar reposado. Tiene que estar reposado. No, es necesario. Sí, La fuerza si no está reposado se va a ir para otro lado. no Se va a saben ir para el nada. otro lado. No saben nada. Nada de física. Nada de física. Nada de física. Se aplazaron, básica. cracks. Ponlo reposado. ¿Qué puedo esperar? Inclinado, ¿verdad? Ya, ahí está bien, ahí está bien. Puta, me van a hacer quedarme a ver la puerta como boludo. ¿Es una carta para Papá Noel? No. Es para ella. Como que para... Le voy a decir a mi mamá que usted me está diciendo que Papá Noel no existe. Bueno, y por eso fue lo de que dijimos de la violación, ¿viste? Envidioso. Diablo. Pero por eso te estoy preguntando, ¿él dijo eso? Porque yo alcancé a escuchar algo así que dijo, no, es que a mí ya no me provocaba ni para besarla, ni no sé qué. Ah, pero Pachu. Oye, ¿cómo hiciste ese corazón? Yo quiero hacer. ¿Entiendes? Por eso te pregunté, Pero pero sí. bueno, si no escuchas Total, ¿qué es si esa lo grabaron y está, pues ya está. Es que Sí, quiero pero no también sé qué colgar dijo, como el y no teaser, quiero, colgarlo no quiero ahí. yo Sí, asumir. decir Nuestra carta otras de Papá cosas. Asumir. Ajá. Yo ya le hice mi carta a Papá Noel. No sé a quién quiere convencer de lo contrario. Pues a los chicos. O a la chica esta con la que pretende empezar a chicos. volver a salir. A los chicos, al público y a 11 países. O a su próxima víctima. Órale, váyanse. Ay, mira qué contenta va. Siéntate. Voy a guardar esto. Guarda. Ay, así que tiene. Esta experiencia. Bueno, igual es un tema del que ya no quería hablar yo, pero Sí, bueno, no, ellos lo todo que sacaron ya. otra vez. Lo van a seguir sacando, Jessica. ¿Para qué? Hasta la gala. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero ahorita, ¿para qué lo tocan? ¿A quién? Porque no hay más- Querido Papá Noel. porque no hay más nada que tocar, Jessica. Chao, ¿Eh? chicas. No hay más nada que tocar y todo el mundo está ahí. Pam, 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 pam. Hasta le preguntaron si iba a intentar algo con Shirley. Y él como que no. Ay, ajá. O sea, aquí adentro. Sí. Obvio. Obviamente no dijeron no es que sean novios, pero yo le dije, bro, que hace una semana, o sea, what are you gonna do in 1 week? ¿Qué vas a hacer tú en una semana? Comérsela. Y ya está. Lo mismo que hice yo con él. ¿En una semana? O Pues yo me lo trabajé 2 semanitas. 2 semanitas. So, ella la puede trabajar en una, En menos. en menos. Un fin de. Ya. Ya. Ya está. Ya. Ya se trabajó. Pero ella te dijo ayer que no. Ella me dijo que no. Ella me dijo que no. ¿Tú le crees? Yo hasta ver no creer. Lo que tienes que ver. Mensaje. O sea, me refiero a que obviamente puedo darle el beneficio de la duda, pero hay algo dentro de mí que me dice que no estoy equivocada. ¿Cómo defiendes a tu hombre, Mare?
Me tiras y te juro que te pego, te lo juro. Todo el tiempo me lo dice así. Ay, esa vieja tan fea. Ay, no sé Renier que le vio a esa vieja con cara de hombre. Tú no tienes ni la autoridad moral ni el derecho para reírte del aspecto físico de ninguna persona. Ni él, ni yo, ni la relación, no somos perfectos. Agarra tu papelito, enséñalo y ese va a ser tu amiga secreta para la pregala. Mi amiga secreta es... Ay, no sé. Yo pensé que tú estabas jugando también porque te metiste, obviamente. Me metí a defenderla, no a jugar ¿Tienes que contigo. defenderla de qué si estaba jugando conmigo? Porque ella no quería que la mojes. Dejen de victimizarse, porque no es así. Es a mí, yo estoy mojado, con la voz ronca, no encuentro una media, tengo los zapatos llenos de crema y ustedes todavía se sienten afectadas. No vengas acá a cambiar las cosas, siempre haces lo mismo. Si eres un payaso, siempre haces lo mismo. No pueden aguantar una broma o una crítica. Llora, Víctimas. llora. Bueno, no sé, mira, la verdad es que ya ni siquiera me importa. Muy bien. No Sí. debería de importarte, de verdad. Pues es que no me importa, Edgar. Tú mejor que nadie sabes de qué iba este pedo. ¿No entiendes? Era pa' lo que era y ya. Pero esto se descontroló. Y lo que sí no voy a permitir es que ande diciendo que no, que nada que ver conmigo, que él ni quería. Y esas cosas, güey, como súper desubicadas cuando fue y se metió en mi casa, güey. O sea, ¿cómo? Dale, no, rápido. ¿Quién hizo esa estupidez? Corre. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte. Todo bien. Qué lindo tenerte acá en el poder del amor. Le pedí al poder del amor una visita especial. ¿Quién cerró, brother? ¿Le van a tirar un vaso? ¿Con agua neta? ¿A Melissa? Ajá. No, Melissa no entra por ahí. Ya está. Entonces, ¿a quién? El que acaba de salir. Caíste en la trampa. Por suerte fue Reniero. ¿Cómo se te ocurre? Escúchame, agua el tiempo. Renier, agua el tiempo. Andrés, ¿cómo otra? Rápido. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué? ¿Quién fue? Yo. Fue tu rey. Por suerte le dio la cabeza. Tírale. Estamos esperándolo. Qué feo, Renier. Qué feo con tu novia. A la mujer que dices que amas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué feo! Ya sabes que Ricardo trabaja para... ¡Qué feo, Renier! Vergüenza total. Come un vaso. Véngate. El tarro, ese tarro. La jarra. Caílete de la espalda. Venganza. Ricardo Venganza Delgado. No, lo voy a poner aquí para coger agua del grifo. ¿Tú crees que le voy a lanzar agua limpia? No, mi señor. Ya, bueno, ya. Eso me pasa por buena gente. Por buena gente, ¿por qué? Porque sí. Te cogieron, caíste en la trampa. ¿Yo? Sí. Sobre todo, usted fue el que lo puso, ¿cierto? Usted fue el que lo puso. ¿Quiere café? Lo puse yo, pero era para Ricardo. Pasito porque ese es turco, entonces se lee. Intacto está todavía. Hace media hora que le está buscando. No van a sapear. No pilles nada,
¿Qué más? ¿Qué más? La casa está hecho un asco. El próximo eliminado, pero ese es jodido porque es como que condicionar. Y pues ya decidí, ya más o menos decir por quién me va a votar. La de la pantalla. Sí, es delicado. se ha ganado? No, yo tampoco pensé que me ibas a recibir tan bien. La primera foto. Sí, la primera foto. ¿Estás seguro? Yo te estoy dando la idea, sí, estoy seguro. ¿Qué puede pasar? Ah, eso no se puede. No, obviamente que sí se va a poder. La primera foto. ¿O quieres la segunda? Sí. Interesante. El tema es que claramente Ajá, I know. no la hemos tomado acá. Por eso, probablemente lo hacemos la semana que viene. ¿Qué van a hacer en una semana? ¿Me estás hablando de la primera foto que tiene mi álbum? Sí, tu primera foto que tiene su álbum. Ujú. El álbum. Nuestro álbum. Lo voy a pensar. Hola, Ay, no, ¿por qué te mandan a vos? Ah, mentira. estoy buscando a un sujeto. Ah, bueno, perfecto, me encanta. ¿Cómo se llama para darte la información? ¿Dónde está Andrés? No está acá, no ha llegado. ¿Dónde está? No ha llegado. ¿Corrió para acá? No. Ricardo ha dicho el nombre de Andrés más veces que yo en toda la temporada desde que Está llegó. por llegar, escondete. 20 Yo te hago. materias ¿Qué fue eso? Así te voy a hacer, ¿viste? ¿Será Ricardo está allá? ¿Por qué? Sí, Ricardo está escondido allá. Ricardo está en la casa de las mujeres. Está en casa de la chica. Andrés, cógelo. Ponelo. Andrés, va a Te está viendo, él no se lo va a esperar, él no se te lo está viendo, te está viendo, te está viendo. Andando tiene agua. Qué boludo este Ricardo. Propósito. Mi venganza va multiplicada por 5. Tranquilo, que mañana va a estar divertido. Ahora te voy a buscar. ¡No! Qué pareja, ¿eh? ¡Hombre, Mare! ¡Miau! El ataque. Lo arcó. Arriba, en las dos puertas. La piscina. Manténgalo en la piscina, chica. Manténgalo en la piscina, que no se vaya. Yo no me puedo perder esto. ¿Qué? No pasa. Nada. No pasa. Nada de paz. Mare, mételo. El otro. Oh my God. El micrófono. Agárralo. Me mojaste el micrófono y todo, ¿ves? Rata. Y tú. Si yo muero, tú vas conmigo, rata. Él no es nuestro protector. ¡Ay, Jessy! ¡Soldado caído! ¡El micro! Cuidado, Mare, anda el micrófono. ¡El micrófono, ¡No!
panza. ¡No! Así lo tiró. ¿Qué te lo quitaste? Se me fue. ¿Y dónde está? Está al lado caído. Marica. Tráelo. Mamá le va a ver las huevas. Tráelo. Lo bajamos a traer. ¡No! No, sí. Por alcahuete. Es que me ay, sí. Sana, colita de rana. Pero si yo no te tiré a la piscina. Pero por alcahuete tú vas a pagar. Yo pensé que iba a poder. No, ¿yo por qué? Pero no pude. No. Ayuden a Meli, no sean ingratos. Deja a tu esposa en paz, Ricardo. Meli. Me vas a arruinar el micrófono. ¿Ahí arriba? Ay, mire, solo viene a hacer desastre y se va. Toma. Cúbrete las chichas, aunque sea. No sé No, Ricardo. No alcanza. ¿Para qué te quitas el micrófono? No seas bruto. Ya está el micrófono. No alcanza. No, Ricardo, no quieres. No. Ya. Oye, ey. Ay, puñeta, me caigo. Ya solo tú caíste en el agua. Ponte la ropa de ayer. O dile a Ur que te... Yo voy a esperar este capítulo con ansias. No la vi. Llegué tarde. Vamos a salvar tu alma. Tu caída Mojada pero bella, Tu caída fue lo máximo. Mira esa espalda. Lo peor es que esta man fue como corredora. No fuiste como velocista, así como que ¡ay, ganaste! O sea, por favor, si esto sale, esto va a salir en memes así 1, 2, 3. Yo quiero ver este capítulo. On repeat. Ay, puñeta. Mira. No. Mira que les... No, ay, güey. Ay, por ahí viene. No, yo no le he hecho Que nada. la moje. Yo voy a comer. Siempre digna, nunca indigna. ¿Qué me pasa? Una secadora se seca, mía. ¿Por qué si Shirley no te hizo nada? ¿Qué te pasa? No andamos más ropa y Shirley no te hizo nada. Ricardo tiene como el abdomen operado, ¿no? ¿Verdad eso? Tienes que en la cabeza pareciera Sí, que te viajando, no sé qué pasa. ¿Sí? Ah, pero tiene No cae ninguna. Sí, va a caer. Pues Miguel, ¿me la prestás? Sí, pero prefiero prestar otra camisa mía. Es que es blanca. Que me da miedo que se ensucie. Ok, pero no, pero ¿y si Ricardo se trata de vengar de ti? ¿Ah? Si Ricardo No, le voy a se... decir que ya no. ¿Te vas a hacer qué? Que ya no. Ya paró el juego. Ya estás derrotado, le decía. ¿Cómo zafaste, vos? Que tiró tu suéter. Se fue con mi suéter al agua. Se salvaron, Mare también. Ahí arriba. Dame. Espérate primero. No, ahí se ve. Cuidado. Mira lo que están haciendo, dice. Parece que lo han cambiado.
Güey, nos está viendo. Está viendo. No, tranquila, ahora cuando venga se los cambiamos de lugar. Ahora cuando venga se los cambiamos de lugar. Nos vamos, nos vamos. Hay chile nieve adentro del zapato. Ahora cuando venga se los cambiamos de lugar. Esto te pasó por mojarme el pelo. ¿Y este en qué momento se fue? ¡Ay, gonorrea! Vamos. ¡Perro! Eso va para inglés. Se me sale el corazón. Dame uno por cualquier cosa. Ahora está con el micrófono, Ricardo. Pero vámonos por donde no nos venimos. Porque Se tomó el agua de la piscina. Eso no era el agua de la piscina. Ricardo, qué imbécil, loco. ¿Cómo? Ricardo. Ricardo, te tomaste el agua de la piscina, ¿no? Ya, paz, oye. Paz. Ey, Tira hacia el otro lado nomás, da. Está viniendo. Tira hacia el otro lado nomás. Aquí. Sí, hacia el otro lado. Mira. Edgar debe volver a la casa. Pero a él le llamaron, ¿no, verdad? Se queda. No. ¿Qué? Llega Navidad y yo sin mis tenis mojado en la casa de las chicas. Bueno, me voy a ver mis zapatos ya que. Bye. Bye. Ya le ven cambiadito y todo. Cierto, la sopa está fea. Le mojaron la casa a Andreina. A todas. Se fue. ¡Ay! Ay, le va a poner buenísimo, lo va a poner en otro lado, buenísimo. Me encanta porque va a ir a un lugar y nada que ver. Qué cagada hizo aquí. Es que no hay respeto. Le encanta a Ricardo esto. Feliz está. Feliz. Lo bueno es que estoy tranquilo porque creo que viene una conexión de que Melissa le va a pedir disculpas a Shirley, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No escucho. Pues pregúntale, ahí la tiene. No me escucho. Está en otro mundo. No le preguntas, pues. No, pero es... Ay, si te... Pero Oye, Andrés... Melissa, ¿verdad que le vas a pedir disculpas a Shirley? Son chismes de pasillo. Jamás. ¿Yo acaso erré o me equivoqué? Yo solamente pido disculpas cuando me equivoco o cuando cometo un error. Pero no me he equivocado y no he cometido un error. Simplemente tuve una reacción a algo que dijo e hizo. Y a algo que ha hecho y dicho hace mucho tiempo. ¿Y si ella se disculpa? Normal, acepto sus disculpas. Yo la perdono. Pero Melissa, no es bueno vivir del pasado. Igual es que yo no estoy viviendo el Es un pensamiento pasado. retrógrado. Igual yo ya la perdoné. Vayan sacando. Ahí ya estamos todos. Sí, menos Melissa y Renier. ¿Por qué? ¿Por qué no van a jugar? No quieren jugar. dicen. Nos puede salir una chica o un chico. Lo que... No, aquí está. Ustedes le van a regalar a los chicos. Nosotros le regalamos a los chicos. ya, ok. Ricardo nos va a tirar agua. Sí. Ricardo nos va a tirar agua. More, Ricardo. Ah, no, marico. A mí no me mojes. No le devuelvan los zapatos, no, ya. Ya dejamos de jugar. Ya. Se acabó Ahorita el sí, juego. ya. Se acabó el juego. O sea que... Ya con tu juego. Mírame. No, ya con tu juego. Me tiras y te juro que te pego, te lo juro.
Te lo juro que te pego y no respondo. Te saco la chucha, solamente te digo. Gili, Te ya saco te la agarraste. chucha. Te saco la chucha, te digo. Madre, ya te agarraste. ¿Salió niño o niño? No, es niño. No. Ya se acabó el juego. Aquí solo hay. O sea que yo sí, ¿no? Pero si yo no te he Yo mojado. sí. Ya se acabó el Yo juego. te Duró mojado. 15 minutos el juego, ya. Así, entonces yo me volteé, ¿Y qué hiciste? La boli. hice así, pero me acordé que no la podía golpear porque estaban las cámaras. Si no hubieran cámaras sería otra cosa. Entonces hice así, algo dentro de mí me dijo, contrólate, Melissa, contrólate. Y yo le empecé a decir, venga pues, y me lo hace acá. Entonces yo le empecé a decir, aquí, hágalo acá, de una, hágalo acá. Si es tan berraquita, venga pues y me lo dice en la cara. No tiene Berraquita pues es como tantas cosas valiente. que decir. Y Yo ella sé, lo que hizo fue bellaquita. empezar a decir, y se fue. Le echó a chin. Le hizo así porque primero que todo yo no tengo extensiones que perder. ¿Son extensiones esas, Sebastián? Y segundo que todo, Sebastián. Cada quien ¿Son hace- extensiones las de Chile? cada quien da de lo que Pero tiene. usted no le ha agarrado el cabello. No. Entonces, por mi parte yo estoy tranquila porque extensiones, nunca ni le he faltado el respeto ni he dicho Ni nada que idea. no sea verdad. Yo siento que Te las devuelvo dos se la pregunta. equivocaron. Papi, yo ya respondí. Ni Mira, una yo tiene más la acepto. culpa ni la otra. Qué pena, yo acepto, qué pena contigo, Austin, pero yo acepto mis errores. Y yo acepto cuando me equivoco. ¿Y los adjetivos Y utilizados? yo en ningún momento ni le falté al Un buen respeto, punto. ni dije nada. Simplemente hice una contestación a una pregunta que me hicieron, en la cual dije que lo que ella estaba diciendo Ya. era un rumor o una mentira. Estoy No con dije micrófono, nada más. Simo. Oh my God. Es que fue buena. ¡Ay! Ay, te gustó como que no lo había visto. A ver. Jessica, sí me voy. Ay, Mira sus labios, a ver. Ay, me dio cooperar. Ay. Drama. Acuérdate bien ya. Sí. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. ¿Un calambre? Ay. Ay, no, marica. Es que enseñale. Necesito respiración. You're mujer. good. We need Austin here. Ay, no. No, esto está grave. Producción, esto está grave. Me estoy viendo el hueso. Espérate. No, eso está Veo una luz. Veo una luz. Pero bonito. Veo una luz. Necesitamos a Austin aquí. Austin. Chucha, Austin, ven. Austin, baby, ven, please. No. A $1 millón. Así se le hizo, ¿sí o no? Así se le hizo cuando le dije te pego, te juro que te pego, chucha. Sí. Madre, y le pusiste mucha nieve al zapato. Ay, sí le puse, ¿qué? ¿Por qué? Hermanito. ¿Ya se le puso? No, nada. Qué risa. Eso le pasa por venir a tirar agua. Literal, nosotros no teníamos nada que ver. A ver, aparte que nosotros estábamos con nieve, esa nieve se limpia con un wipe. Y el man viene a mojarnos. No más fuerza No, porque esa con la ahí que se arma la tiene... guerra. Uno se demora No. 3 horas maquillándose para que alguien la venga a mojar. No se puede. Yo aguanto porque yo estaba en la guerra. Pero ya que me moje más de lo que ya estoy, ya no, se No, ve la que sí, se la ya ve. perdió. Él no sabe perder. No sabe perder ese hombre. No, ahorita sí se rindió y me encantó verlo. Por eso dije, la única manera de que no me tire eso es pegándole un carajazo Lo como se pega en pensaré. Guayaquil. Y se le hizo así, marico. Lo consultaré con mi almohada. Ah, es que él te entiende tus palabras. Cuida, te saco la chucha, te lo juro. Y el man, Te saco la chucha, es que lo. es que te saco la... Me encantó. Ay, no la You see, I'm a good actress, baby. Por favor, mi caída la quiero en slow motion 4K. Sí, por pero favor. en cámara lenta. Pero cámara lenta. Eso lo tiene que pasar en la gala. Si no, no vale. Ajá. Necesito mis zapatos, man. ¿Paz, Ricardo? No pasa. Bueno, vas a seguir buscando toda una eternidad tus zapatos. Estaba hablando de... Paz. A mis zapatos. ¿Te gusta o no? Yo Ey, puedo, denle yo los puedo zapatos darte un al detalle. parcero. Yo puedo darte un detalle o una pista de dónde pueden estar tus Seba, di, por zapatos, favor. pero paz. Denle los zapatos al parcero. Al parcero. ¿Qué? Los zapatos no lo encuentran. Ah, marica, pregúntele a Andrés Mira lo que dice un piña, boludo. y a la novia de él. Sin mirar ni a dice. Ah, y otra cosa que me molesta, me hace bullying. ¿Qué te hace? ¿Qué te dice? Me dice fea y me dice que tengo cara de hombre.
todo el tiempo me lo dice así. Ay, esa vieja tan fea. Ay, no sé Renier que le vio a esa vieja con cara de hombre. Ay, mírala como es de fea, es horrible, es horrenda. Te vi a ti lo que no vi en ella. Y yo nunca le he dicho ni fea, ni me burlo de su aspecto físico, ni de su cuerpo, ni de nada. Cosa que ella sí, y eso realmente es súper feo. Porque tú no tienes ni la autoridad moral, ni el derecho para reírte del aspecto físico de ninguna persona, porque eso es problema de cada quien y yo creo que la belleza es algo subjetivo. Tú no tienes el derecho de decirle a nadie, eres feo, eres gordo, nada de esas cosas. Y yo nunca le he faltado el respeto a ninguna persona de acá con esas cosas. O sea, ubíquense. Eso no se hace, niños, en sus casas. Si me están viendo, eso no se hace. A ver. Yo hice esto ayer porque, bueno... Ah, mira, y acá tengo... Bueno, yo después te digo. Tengo una carta a Papá Noel. ¿En serio? ¿Y yo la puedo leer? ¿Tú la quieres leer? Me da vergüenza. Porque dicen cosas. Bueno, pero bueno, primero más cerca de Navidad la leo. A ver. La carta la hice porque como sabía que no te iba a ver ayer, sabía que teníamos cosas, por decirlo así, no pendientes, pero como que nos debíamos una conversación. Hice esto, a falta de cuarto rojo, una carta de Teodoro. Y ahora sí, la puedes leer. Esto es por no tener un cuarto rojo conmigo. Pero si yo lo pedí. No importa. ¿Qué quieres que haga si no votaron por mí? O sea... Joder, del amor, porque son así. Hubieran dado el cuarto rojo a mi amigo. Pero no, igual, me gusta porque esta carta... O sea, la leí ayer, pero me gusta leerla al frente tuyo. ¿Por qué? Porque recuerdas todo lo que escribes y me gusta ver tus expresiones. Oh. Por eso me gustaría que te sacaras las gafas, por favor. No, Andreina, respeta el flow. Mentira también. No le queda. Te va a caer tan pesado. Ok. Hola, Andreina. ¿Qué yo soy? Era una carta más seria. No iba a poner ni Bebé, ni Eleonor, ni Juan Carla. A ellos sin pasa, pues. Me dolió. Ya hicieron un Todavía escogido. no, hay que haber uno entre hombres y mujeres. Tiene Por que eso, hacerse. este es de hombres para mujeres. Todavía no hicimos. Pero Miguel fue para allá y parece que viene ahora. No, ya él hizo el de las chicas, cogen el de chico. Ah, ok. Falta nosotros coger a las chicas. ¿Ya ustedes lo hicieron? No. So, aquí hay 10. Ok. Taman. Agarremos. Oye, ¿cómo así te fuiste para el otro lado? ¿Te llamaron? ¿En qué momento te fuiste hype? Desapareciste. Aquí hay 9. Acá las tengo para que me las... dijo que no voy a jugar. Ok. No, yo Me fui y las le pedí permiso a la ¿Cuántos cámara. hay? Hay 9. El te mueve. Ya que hacer. ¡Oh, mi líder! Ahora hay 8. Etapa tu morocho. 4. Como te gusta. No Sí, rimó, pero bueno. Sí. Hay 3. Acá las tengo para que las beséis. Las veces. Veces. Hay 2. Acá las tengo para vos. Hay 1. Para ninguno. No, está quedando bien, Sebastián. Está quedando bien. Wow. Sí, por eso no la tiré. Dice que es su piña. Está quedando muy bien, bro. ¿Tú antes hacías eso? Cuando entró a la cárcel. Tenía tiempo libre. Era artista plástico. ¡Wow, esa facha, crack! Wow. ¡Papi, lo tiraron a la piscina! ¡Lo tiraron a la piscina! Pantalón está como de mojado. Está ¿Tu mojado. pantalón está mojado? Uy, ¿Y no querés que O si quieres jugar, participar Sí, para las chicas. Tengo. A ver, Aquí está bien complicado. Ay, porque qué gasillero, Andrés. si no cogen a Jill o yo no Préstame cojo a mis zapatos, Claudia, Andrés. ¿cómo que Paz. Bueno, pero es amistad. Paz y tú Quizás, ni no, rapiste. sí, amistad. No pasa nada. No pasa. No pasa. Leyendo la carta y conforme vaya leyendo van los besitos. Me la pasé esta mañana viendo stories y fotos de nosotros del viaje y otras memorias y de verdad me encantaría poder seguir construyendo esos momentos y completar los planes y objetivos que tenemos.
ya sea en Panamá o en Ecuador. Esto es fuerte. Gracias por tu paciencia, porque sé que poco a poco me conoces más y me entiendes más, al igual que yo a ti, y poco a poco vamos avanzando y haciéndonos más fuertes, porque para eso siento que nos ha servido esta experiencia para aprender. ¡Qué bien! ¡Qué buen razonamiento, mi amor! Hay que pelearnos más seguido, entonces. Porque parece que te vuelves más maduro cada día. Por favor. Es que las discusiones fortalecen la relación. No, mentira, pero lo bueno es que lo llevamos a un buen plan. Aunque hablamos un poco, quisimos hablarlo aquí también. O sea, sí, por eso fue lo que puse, que sé que habíamos hablado, pero de mi parte, o sea, como te digo. Déjame terminar. Y crecer juntos. Gracias por hacer que mi viaje a Turquía fuese más lindo. Te quiero mucho. Miguel Pablo Melfi. Bebé. No me digas. ¡Mentira, mentira! ¡Mentira! ¡Un besito, bro! ¿Por qué estás así tan sonriendo? No me mires así, Miguel. A ver, ven para un besito. Mira que aquí no estamos. A ver, un besito. No voy a dejar que me sigas amagando ya. Pero si no te estoy amagando, solo que me estaba, ¿cómo se llama? Desquitando de las veces de ayer. Ayer me enojé demasiado. No fue ayer, antes de ayer. Y ya, pues, y tú me pides besitos y abrazos y yo te los di. Pero ya ahí, detrás del programa, te dije unas cosas y me dijiste, ay, Andreina, otra vez. Y te fuiste. ¿Quieres que cuente por qué fue eso? ¿Quieres que cuente? Es un Ah, calambre. no quieres que cuente, ¿no? Ay, me da un calambre, mi amor, en la pierna. Ay, no. Espérate, ya se me pasó. Ya creo que hay que dejar el paso atrás. Dame un besito. Para que veas lo maduro que estoy diciendo contigo. Ni siquiera voy a mencionar lo que hiciste para que me pusiera así. ¿Qué hice? Ya no me importa. ¿Qué hice? Quiero estar bien. ¿Seguro, seguro? Sí, ya me da igual. ¿Vas a tener paciencia? Me preguntas si tú vas a tener paciencia. Ay, sí. Qué bueno que lo aceptes, que contigo hay que tener mucha paciencia. Porque en serio, sí. Casualidades de la vida. Mira. Sí, ahí están los dos. Tocó la piña. Bro, eso no estaba ni bien colocado ahí. Si te vas a trepar... Ok, está firme, está firme. Trépate aquí. Trépate ahí. Suave. No, pero pon la pierna... O sea, pon una pierna aquí. Cuidado que estás mojado. Suave. Suave. Dale, y ahí. Y el otro, acá está. Ahí. Eso. Igual. Eso. ¿Y las medias? Ay, bro, I don't know, bro. Ay, no. Moja. Ay, no. Me encanta, bro. Me encanta. ¿Dónde cogiste? Ay, no. Fuiste tú como que... Sí, crack. Pero no hay mi media, me falta una media. Ah, me falta una media. Ya, gracias, crack. Vaya joven. Pero ese está muy chiquito, ¿me? Pero por lo menos esto no va a ser que alguien te está lastimando, va a ser algo de distancia. No, pero yo sé que no va a ser él, es la distancia, pero como quiera me va a doler, como quiera voy a terminar lastimado. Pero si vos sos la tía Gillian de la suerte, vos puedes viajar. Yo le dije a él que se metiera en una maleta
y que se viniera conmigo. Su familia vive en Miami. Ajá. Su familia vive en Miami, ajá. Pero él y la visita mamá, mucho en ¿no? Miami. Sí, él me dijo que la mamá vivía en Miami, pero no sé si él visita mucho. No sé si mucho, No, pero tú le puedes visitar. ¿Sabes qué? Consejo en base a experiencia propia. ¿Has Si tenido relaciones a permites- distancia? No. No, pero bueno, sí estuve a distancia un buen tiempo con mi exnovio. Sí, yo también, y me las pegaron. Fue difícil, pero nos veíamos todas. No, yo confiaba, o sea, en ese sentido, yo cuando escojo a alguien, lo escojo, ¿me entiendes? Entonces, si esa persona me falla, falla. Claro. Pero uno creo que lo que tiene que hacer es pensar en que si escoges a alguien y tienes un compromiso de que vamos a aguantar hasta poder estar juntos, porque obviamente para mí la distancia tiene que ser, ok, vamos a estar tanto tiempo a distancia, pero en tantos meses Obvio. hacemos esto y después vamos resolviendo sobre el camino. Pero por lo menos ponerte un deadline de aquí en tantos meses yo voy allá o tú vienes acá. Y de ahí ver qué va pasando. Pero lo importante aquí, y algo que a mí me martirizó en su momento, y dándome cuenta ahora de cómo me martiricé y perdí realmente tiempo, en vez de disfrutar el tiempo que tenía acá, fue en eso, en pensar en el futuro, en qué va a pasar después, Ujú. en si voy a, en si Por me eso voy a a mí me vivir gusta con él, pensar si en esto, eso. si lo otro, ajá. Yo le digo a sí, Sergio, me lo estoy disfrutemos el aprovechando. tiempo que tenemos acá. Pues lo mejor es No nos esto, pongamos a pensar qué va a seize pasar. the day, seize the moment, y ya, disfruta todos los días que tengas junto a él, y el día que esto se acabe, pues incluso pueden decidir irse de viaje, no sé. Sí, a él le gusta viajar. Ajá. Entonces, pueden pasar muchas cosas, pero no dejes que la loca de la casa, que es esta, ajá, dé tantas vueltas, porque ahí es cuando estamos queriendo correr antes de caminar. Claro. Poco a poco la cosa va comenzando. Entonces, a la larga esta es la primera etapa, the infatuation. Después va lo siguiente, incluso, ¿sabes cuándo sabes que ya estás enamorada? Cuando ya te hicieron daño y estás dispuesta a seguir, a lucharlo. Yo pienso que Agustín nunca me haría daño. Es que todos somos capaces de hacer daño. Él es muy bueno, no digo que él te va a hacer daño, pero por más buena que sea una persona, o sea, yo por ejemplo contigo ya tenemos una amistad y yo indirectamente te puedo hacer daño Con un comentario. con un comentario, o que te digo, hoy día vamos a salir bebé y no voy a tu casa y se me olvida y se me pasa y me quedo dormida y te lastimo. Entonces, ¿me No entiendes? le O sea, contestas las llamadas o ajá, algo, o sea, con pues, cosas insignificantes te va a doler podemos siempre. lastimar gente. Todos aquí podemos lastimar a la otra persona. Yo lastimé a Andrés con una cosa que ni me imaginé que le iba a doler. Y lo lastimé, no lo quise lastimar. Claro, pero indirectamente a Pero veces indirectamente lo lo hice. Entonces, tenemos que saber que todos nos pueden lastimar también. Pero de nosotros depende si convertimos eso que nos dolió en sufrimiento o lo dejamos en algo que nos duele y ya. Y comunicarlo y seguir y vamos, tiramos para adelante. O si lo transformamos en un sufrimiento de, me siento mal y me duele, y me duele, y me duele, ¿no? El sufrimiento es, it's a choice. El dolor es parte de la vida. Y siempre te van a lastimar. Toda la vida tú dices, ay, a mí me pasaba que yo decía, este fue el peor año de mi vida, qué mal que la pasé, que no sé cuantito, y ya de ley ya se acaba aquí, y bueno, seguía y seguía. Y en algún otro momento me volvían a lastimar, yo decía, ¿por qué? Y ahí es cuando va este maravilloso momento de trascender en el que dices, ¿qué puedo hacer? ¿O para qué me pasa esto? ¿Qué necesito resolver en mí? ¿Cómo puedo tomar esto para evolucionar yo como mujer? ¿Cómo esto me va a hacer más fuerte? Y te va a preparar, y lo que te lastima hoy, te prepara para algo mayor tal vez en el futuro. Ay, tráigame a Austin. Dios mío. Oye, pero ese niño no tenía ya camiseta. Sí tenía y bufanda, pero se ha cambiado porque va a pelear. Señoras y señores,
Queremos una batalla limpia. Acérquense, por favor. Vengan acá, los contrincantes. ¿Con qué guante? La modelo, por favor. Round número 1. La modelo va a desfilar. ¡Esa! Señores, quiero una batalla limpia. Nada de golpes bajos. Seba, ¿quién gana? ¿Cómo Nada se de define quién gana? insultos. ¿Cómo se define quién gana? El que se rinda. El primero que acierte. Que se desmaya. 2 golpes a la cabeza. 2 golpes. Bien. 2 golpes a la cabeza. 3. La tercera la vencida. Ricardo Delgado está listo. 3 rounds. Eres como yo. Lemur está listo. Listo. Momento. Señores. ¡Vamos, Calvito! Choquen sus guantes, por favor. Sobre todo quiero una batalla limpia. Como esta piña. Choquen los guantes, por favor, Lemur. Pato. ¡Hey! ¡Traidor! ¡Comenzó! 1-0. ¡Es increíble! ¡El pato no pega ningún golpe! ¡No pega ningún golpe! ¡Igual que todo el reality! A la izquierda, Ricardo. El Lemur lo trata. El Lemur es igualito que en su relación. Es Hacerle la grulla. 1-0. Por decisión unánime. El primer round es del Lemur Salvatierra. ¿Por qué? Si no me dio. No me dio ninguno. Pero soltaste. Marica, perdiste porque soltaste la vuelta que las tenés. Perdió el año. La plena que... Ah, toma. Payback is a bitch. Listo. Ya, a ver, ya vamos. La música. Segundo round, modelo, por favor. Mucha sartén para... Señoras y señores, segundo round comienza. Ya, ven, ponte seria. Mira, ves, nunca podemos ¡El Tacamonte! El Lemur ataca, es impresionante su técnica. El pato, como siempre, con la cabeza debajo del agua. ¡Ahí le podían meter! Sí, se defiende nada más, se Dale la defiende. pierna y se cae. Que la pierna y se cae. El Lemur ataca. De nuevo suelta. Malazo, no sabe. Pero todos se meten. Qué lindo, serio. Se metió un ratito y se fue. Demasiado tierno. Basta. Señoras y señores, Este round. el segundo round pertenece ¿A quién? ¡al Pato Delgado! 1-1. Alejandro. Tú puedes. Recuerda el entrenamiento, todo lo que has logrado. Vamos, que tú puedes. Vamos. Nos vamos más personal ahora. Pato, por favor, vamos. Más personal. ¿Qué pasa, Pato? Tercer round, modelo, por favor, la modelo. El último round, quien gane este round ganará la pelea. El Pato Delgado se prepara. Venga, a ver cómo estamos. A ver, miramos los ojos. Está bien, puede continuar. Usted, Lemur. A ver, mira, yo veo los ojos. Está bien, puede continuar. ¿Están listos? Señoras y señores, tercer y último round comienza. Dale. ¡Ay! El Lemur contraataca.
El Pato Delgado se defiende. ¡Ay, ay! ¡No, carajo! ¡Agárralo! ¡No, no! ¡Dale! ¡No puedo! Déjale, está muerto. ¡La música! ¡Out! Par de picadas, Esperen. brother. Señoras y señores, el jurado me habla. Ni él, ni yo, ni la relación, no somos perfectos. Agarra tu papelito, enséñalo y ese va a ser tu amiga secreta para la pregala. Mi amiga secreta es... Ay, no sé. Yo pensé que tú estabas jugando también porque te metiste, obviamente. Me metí a defenderla, no a jugar ¿Que contigo. defenderla de qué si estaba jugando conmigo? Porque ella no quería que la mojes. Dejen de victimizarse, porque no es así. Es a mí, yo estoy mojado, con la voz ronca, no encuentro una media, tengo los zapatos llenos de crema y ustedes todavía se sienten afectadas. No vengas acá a cambiar las cosas, siempre haces lo mismo. Si eres un payaso, siempre haces lo mismo. No pueden aguantar una broma o una crítica. Llora, Víctimas. llora. Llora. ¿Quién soltó la almohada primero? Los dos soltaron Amo las caras de Alejandro cuando ve esas cosas, son increíbles. Los jueces ya hablaron. Ya hablaron los jueces. Por decisión Reunámonos, venga, los jueces. Los dos soltaron las almohadas, tiene que haber un... ¿Pero quién fue primero? Está muerto. ¿Quién fue primero? ¿O ganan los dos o desempatan? Amo lo sencillo que se lo toma. Escuchen. A los dos contrincantes. Venga acá. Ambos Andrés. soltaron sus elementos de combate. Eso es verdad. Por lo tanto, hay un empate en estos momentos. Se define a Lo puñete. vamos a definir con un round más. ¡Sin almohadas! Exacto. Andrés. A continuación, aquel que suelte los elementos de combate Con dos elementos. pierde. ¡A cachetada! Pierde. Alejandro. A ver, usted, a esta esquina. Vamos, Ricardo. A ver. La mantis. Puedes continuar, puede continuar. Míreme. El cachao. La fuerza está en el interior. Tengo que dejar de fumar. ¿Qué ves en este? ¿Qué ves aquí? La posición. Dos dedos, usted. A ver, Pato Delgado, venga para acá. A ver, yo veo. A ver, ¿cuántos ve acá? ¿Cuántos ve acá? ¿Cuántos ve? 9, 3. 3. Muy bien, puede continuar. Señoras y señores, Música, por último favor. round, espérate, modelo, por favor. Último round de desempate. Quien suelte sus elementos de combate pierde. Está ¿A explotado. quién vas? ¿A quién vas? ¿Quién ganará? ¡El Lemur! ¿Dónde está la hinchada del Lemur? Sigue fumando. ¡La hinchada del Pato Delgado! 3, 2, 1, ¡comienza! Eso. Está confiado. Está confiado el Lemur. El Pato contraataca. ¡La primera golpe! ¡No! Venga para acá, la música. Vamos con la música. Venga para acá. Venga, señor Lemur. Sebastián, acuérdense. La mano al ganador. Venga para acá, señor Lemur. El Pato Delgado. El Lemur todavía se está recuperando de esta tortuosa batalla. Mamá, estoy en la televisión. Señoras y señores, después de 4 intensos rounds, el público lo vio todo. El ganador indiscutible de esa batalla es... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde están los que apoyan al Pato Delgado? Los que apoyan al Lemur Salvatierra. Tírate un bar esa. El ganador es
Créeme que para mí no es difícil pedir disculpas. No, pero no, Marta. No te lo cojas personal. O sea, lo bueno es que todo esto está grabado para que entiendan cómo son las discusiones contigo y para que entiendan las mujeres en casa cómo me saca de casillas. O sea, ¿cómo puedo solucionar un problema así? Entiéndanme. O sea, la paciencia, sabur en turco, es paciencia. Bueno, entonces, dejando de los chistes a un lado y las bromas. Ajá. Peñicando. Dios mío, santo bendito sea el Señor. Oye, me quiero tatuar la palabra paciencia. Te lo juro. Hasta pensaste que salía con un turco, eso es ser celoso. Yo cuando pensé que salía con un turco. Ay, Miguel, tú una ¿Cuándo vez me pensé eso? dijiste, una vez me dijiste. Cuando la primera semana me mandaste una foto que ibas a un bar y estabas con unos turcos, o sea, ¿qué iba a decir? Y por eso Te pensaba pregunté si salías con unos turcos, ¿qué? O sea, más nada que eso. Si eres celoso no lo quieres aceptar. Pero eso es bonito igual. Pero está bien. Ok. Está bien. Ya vamos a Está pelear bien de ser nuevo. celoso, o sea, está bien ser celoso. ¿Cómo ser celoso? Ser celoso. O sea, ser celoso. Tú. ¿Qué te da miedo admitirlo? ¿Por qué lo niegas? ¿Qué cosa? Ya todo el mundo lo sabe, ¿por qué lo niegas? ¿Qué cosa? Que eres celosa. O sea, A ver, si que tienes la oportunidad de revisarme el teléfono, ¿me lo revisas? No. Soy partidaria de que las cosas son personales y debo de confiar en mi pareja. Cuando me deja a mí una, no sé, como una O sea, hipotéticamente, digamos que este es mi teléfono y yo lo tengo desbloqueado y te lo paso así. cuando me des motivos a mí de que ya tengo como señales de que me estás haciendo algo malo, pues obviamente soy un expositor pero- gadget y voy a buscar hasta lo mínimo, hasta el último de mis días para encontrar esa Hasta el correo. pista. Si es que tengo mis dudas, porque Hasta el me correo. gusta aclarar, no me gusta Hasta el como que correo. juzgar. El correo me lo revisas. No te he revisado nada, no he tenido la O sea, oportunidad. me lo revisarías por el correo. Eso es personal, eso es tuyo. O sea, si tú me dices, Andreina, voy a ver mi correo, necesito que, El no link. sé, ¿Sabes qué es el LinkedIn? que veas como que un... ¿Sabes qué es el LinkedIn? Sí. Eso me lo revisarías también. No. Te amo como un loco ahora, lo entendí desde el primer día. Mira cómo sería, ja, 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 ja. Qué dulce eres, te como mi panda. Me amo como un loco ahora, lo entendí desde el primer día. Mira cómo sería, ja, 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 ja. Qué dulce eres, te como mi panda. Quiero preguntar a Mariela y a Alejandro, porque creo que no hemos tenido oportunidad de platicar de cómo se resolvieron al final del día. Ayer yo salí un poco indispuesta porque no terminamos de hablar, porque es bien difícil, o sea, hay ruido, no estamos concentrados. Y yo le escribí bajo las sombras para poder hablar y hablarlo bien, concentrados y terminar la conversación, porque no me sentía bien y no quería seguir así. Y nada, hablamos mucho tiempo. Mucho, 1 hora y media por ahí. No, casi Pero 2 horas, llegaron a un casi 2 horas. Sí. acuerdo, porque pues en este sentido tú tenías varias quejas. Fíjate que que te incomodaban. me sirvió una plática que tuve con Claudia. Siento que, bueno, Alejandro siempre también ha sido del lema de que hay que construir nada está escrito sobre piedra tampoco. Una relación se construye y se pule. Hay cosas que a mí, que estoy aprendiendo
que me cuesta. Mi molestia, o sea, creo que Alejandro entendió cuál era mi molestia específica y es lo que yo quería, nada más que comprendiera cuál era mi molestia. Era una cosa chiquitita, insignificante, pero yo quería que entendiera mi molestia para que en un futuro no volviera a pasar y entendiera mi sentir. Eso era lo que yo específicamente quería que pasara y creo que sí pasó. Hay cosas que yo tengo que ceder también. Alejandro, ¿sabes que Alejandro siempre me había dicho de que él quería que platicáramos absolutamente todo aquí en el programa? Yo sé que estamos en un reality show y que hay que hablarlo. Yo nunca había recibido tanto hate y me di cuenta que no soy tan fuerte como pensaba y yo no entendía por qué. Ahora creo comprender que desde que nosotros empezamos la relación o el acercamiento, la gente afuera nos idealizó. La pareja perfecta, Mariela y Alejandro, divinos, todo arcoíris. Y resulta que no somos perfectos. Y creo que es importante que también la gente vea la realidad de una pareja. No somos perfectos. Ni él, ni yo, ni la relación. No somos perfectos. Y él quiere mostrar esa parte también de lo que es una verdadera relación y cómo resolver. O sea, cómo nosotros resolvemos. Y yo no había, creo, captado esa parte. Ayer me dijo Gilly que te quedaste, que él se quedó como que con eso porque aquí en el programa quedó como ese hueco de qué pasó. O sea, no resolvimos porque lo hablamos afuera. Sí. Quedó como el hueco de, y ajá, ¿qué sucedió? Porque lo hicimos afuera y sí, yo me siento muy, muy, muy tranquila y muy bien. Yo no le estaba expresando desde mi sentir, desde mi humildad, desde mi dolor, sino era un reclamo. Era claro. esto. Y no es así, no se trata de quién tiene la razón, quién fue, quién dijo, qué hizo. Es que se pueda sentir cuál es el inconveniente o la incomodidad de la persona para que no vuelva a pasar, que se pueda entender, para que no vuelva a entender a la persona y por qué reacciona así. Okay. No es, yo estaba más en el hecho de que no, pero vos hiciste, y no, se trata de que las cosas funcionen. Yo quiero que todo mejore, como vuelvo y te digo, nada está escrito sobre piedra y estamos haciendo que, y ayer le dije a Alejandro, se supone que ahorita debería ser, como estamos empezando a conocernos, debería ser el momento en que todo es amor y paz, y me dice, no, porque nos estamos construyendo. ¿Está bien eso? Sí. Ahora es el momento donde chocamos, donde nos peleamos, donde tenemos que resolver y cincelar esas raspaduras, asperezas, perdón. Ok. Pues van bien, entonces, van construyendo, eso es bonito. Ahora se acerca la Navidad. ¿Quién es bueno escribiendo? ¿Tiene letra bonita? ¿Puede empezar a ayudar? Ven acá, Mare. Yo no le entiendo la letra. Mare, empiece. Pero bonita. Ya que estamos en Navidad, a dividir la hoja en 4, sí, exacto. La hoja en 4, vas a poner el nombre de la... Espérate, pero ponlo aquí con el ¿Sabes qué podemos hacer con de nosotros? Podemos hacer como el que íbamos a hacer de los hombres el lunes, de bromas. Bromas a la las mano chicas. con los nombres de todo, de las chicas y los chicos. Solo que divídemelos porque primero... Ponle los chicos primero. Chicos, les cuento que vamos a tener amigos secretos. Aquí vamos a estar de aquí hasta la próxima pregala. No, por eso es que vamos a tener la oportunidad de hacerlo en Bodrum para que no se puedan cambiar. Y en la pregala, pues obviamente se tendrá un detalle, pueden ser cartas, cositas hechas manualmente. ¿Cuál es el tope de plata? Se pueden estar intercambiando cositas. Muy bien, chicos, pues es amigo secreto y el amigo secreto se va a revelar el día de la pregala final. Así que piénsenlo, es un detalle, a ver cómo conocen a sus compañeras y compañeras o compañeros. O sea, de nosotros ya no es válido. No, es válido. Si ustedes lo quieren hacer, eso es allá ustedes. El de los hombres sí lo hacemos. No, vamos a hacer. Pero este es No, ya se sale de mi diferente, presupuesto. ¿va? Aquí mi asistente está poniendo los nombres primero de quién, de las chicas. Muy bien, para que los chicos pasen a Bodrum, van a sacar el papelito y lo van a enseñar para que conste de que ese fue el papelito que les tocó. Aquí cuesta conseguir esos Y viajes. no pueden decir quién les tocó, por favor, traten de mantener el secreto, hacerlo divertido hasta la pregala final, que estamos a nada de, para que entreguen sus regalos navideños. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de la Navidad. ¿Qué piensan hacer la Navidad? Claudia, ¿qué hablabas de la Navidad en tu casa? Que, bueno, yo sí tengo soy muy familiar, la verdad, súper familiar. Qué loco.
Entonces, pues yo vivo en otra ciudad, lejos de mi familia, allá en Bolivia. Entonces, sí, me encantaría... Ay, a mí me pasa Pues- igual. También vivo en otra ciudad. ¿En serio? Pues diferente a mi familia. Pues sí. normalmente en fechas como mi cumpleaños o incluso fechas así, a mí me toca siempre estar trabajando, entonces espero que este año, después de estar 3 meses lejos, no solo de mi familia, sino de mi país, pues pueda pasar con mi familia este año, la verdad me encantaría. Yo igualito. Es un reclamo para el canal de Bolivia, para que haces? sepan. ¿Quién más va a pasar Navidad con su familia? Y yo llevo 4 años que no lo paso con mi familia, así que... ¿Vas a ir a ver a tu mamá? Bueno, la verdad. Sí, es que siempre paro viajando, entonces ¿Cuándo es el viaje? ya Nos toca regresamos el disfrutar con las 14, ¿no? sobrinitas, que hagan su regalo. O sea, yo soy Claro. súper familiar, aunque mi familia es súper chiquita, Vanessa, pues siempre hacemos como reuniones entre familias y hacemos amigos secretos y comemos. O sea, algo súper tranqui, pero yo pienso que no es como que la fiesta, sino pasar con tus seres queridos y disfrutar ese momento, ¿no? Muy bien acá, chicos. Venga, Mariela, venga. Alejandro, ¿qué van a hacer para Navidad? Ay, gonorrea. Ahora ay, me gono. Ay. Ay, vea, en realidad... Dios. No, en realidad... Nosotros llegamos a hablar sobre posibilidades y en algún momento dijimos, uy, qué lindo va a ser poder seguir aquí, como que paseando un poco y pasar juntos Navidad aquí todavía. Después en algún momento como que salió la idea de quizás poder pasar Navidad en Honduras y todavía no se habló de forma concreta porque no sabemos muy bien qué fechas son los vuelos y demás, ¿verdad? ¿Alguien más acá? Mal, Sergio. La familia, Mate de coca, sí o sí. Presionando, Chelia. ¿Van a estar en la misma ciudad, no? ¿Ah? ¿En la misma ciudad? En Miami no lo creo. Yo voy a estar en Lima, Perú. Ah, ok. Ay, ¿Renier, Melissa? Estaba planeando, de hecho, pasar fin de año con ella, pero es una fecha que no me gusta celebrar porque era algo sagrado con mi madre que siempre teníamos todos los años y esta va a ser el 10º año consecutivo que lo paso sin ella. Entonces he decidido no celebrar esa fecha. Pasarla tranquilo nomás, pasar el día, pero no celebrarlo. No me gusta celebrarlo si no es con ella porque era algo bonito que siempre tenía con ella. Bueno, lo mejor también es, Pero bueno, puede ser que con Melissa la pasemos juntos en fin de Claro. año. Estamos planeando para que eso suceda, ¿no? Y espero que se pueda dar. muy bien, como estamos hablando de Navidad, los chicos van a pasar a agarrar su papelito. Así que, chicas, están haciendo los papelitos. Alejandro, por favor, pasa a Bodrum, agarra tu papelito, enséñalo y ese va a ser tu amiga secreta para la pregala. Fred, por favor. Sebastián. Edgar. Miguel. ¿Este o este? Dime, ¿este o este? ¿Cuál? Este. Gillian. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Andrés, por favor. Ay, gonorrea. Renier. Bueno, mi amiga secreta es...
Melissa Kate. Qué suerte tengo. Sergio. Ricardo, por favor. La diabla. Austin. Oh, el último. Mare. Mariela. Oh, miren, Nata. Interesante, paraguayo. Shirley. No puedo ver. Ay, Dios santo. Edgar. Austin. Claudia. Nada que ver. Andreina. ¿Quién me tocará? Ay, que me toque alguien. Que me toque alguien que conozca sus gustos para poder darle algo bonito, ¿no? Ay, no sé. No estoy haciendo trampa, pero pues. Melissa, por favor. ¡No! ¡No! No lo puedo cambiar. Gris. Jessica. Gillian. Ya yo sé quién es sin tener que abrir el papel. Muy bien, chicos, ya cada quien sabe quién es su amigo secreto. Como saben, en la gala, en la pregala,
final tendrán la oportunidad de decir algo bonito de esa persona, porque independientemente de las parejas, pues ahí también han hecho amistad y es lo bonito, recordar también todo el trayecto que han tenido dentro de la casa del poder del amor. Y hablando de diversión, hoy parecía que se desató la cosa de niño de cada uno aquí dentro de la casa. Y empezaron a hacer guerras, bromas. Empezaron con que si echarle agua a Ricardo, Renier, y de momento te salió mal y fue a Melissa. Sí, qué locura. El protegido de la hermana. Qué increíble. El invitado nunca llega por esa puerta. Le estaba preparando una broma Qué al compañero increíble. Ricardo y resulta ser que entra Melissa por esa puerta. feo. Había puesto un vaso de agua para cuando abriera la puerta le cayera el agua encima. Y resulta ser que entra Melissa y pues es a ella la que le cae el agua encima. Y entonces ella piensa que lo hizo a propósito, y dice que se va a vengar. ¿Te vas a vengar, Melissa? En realidad yo vi cuando Renier se pegó a la cámara del poder del amor y pidió que venga Melissa. Tampoco así, no. Eso no es A mí cierto. sí me Pero a ver, parece esta raro. guerra entre Andrés, Ricardo, ¿qué fue esta guerra de agua? Que de momento se ven involucradas las chicas también. Explíqueme del box. Vanessa, todo empezó cuando Ricardo se echó en la cama de Andrés. Todo empezó ahí. Orden, por favor. Austin. Todo empezó cuando Ricardo se echó en la cama de Andrés y no con eso, sino que puso su trasero donde Andrés Yo pongo pone la su cara. cara. En mi Porque almohada. no nos olvidemos que él duerme en un sillón. La verdad, no puse el trasero, A mí puse me la gusta cara y me dormir ahí refregué. porque Es lo como que mismo. tengo el espacio de la sala para mí. Ok, ¿eso realmente viene de la casa y se trae aquí al foro? En realidad no, comenzó todo porque estábamos queriendo hacer una broma y resultó mal porque entró el Melissa. génesis del problema que fue ese. No, empezó porque Mare entró, le manchó, él se fue a limpiarse y ahí ustedes dicen Que no pase por alto la broma de Mare, que no pase por alto. Nos empapó con Mare la nos cosa blanca hueve. esa. Ay, era nieve. Y ha dejado un desorden por allá. Mare, ¿en Ricardo, qué de verdad. momento entraste al juego? Empezaste Qué a hacer trabajo delicadito. sucio del lado de acá para Andrés. O sea, no, yo Terminó recibí la nieve, Ricardo la nieve y dije, bueno, pues las vi a las chicas muy concentradas en lo suyo, entonces dije, voy a atacar. Fui a atacar pasó, literalmente. Edgar observó algo. Pero muy ¿Qué delicado. sucede? Oh. Yo estoy en la mesa haciendo unos dibujos, a eso bien bonito que está ahí colgando dice en árbol. Ajá. Y Mare entra, coge a Ricardo y la nieve de embuste. Y hay un grito. Hay un grito. Y Ricardo, pero Ricardo estaba como tratando Sí, de como que agarrarla. forcejeando. Y hay un Pero grito. ¿cómo sonaba? Sonó un grito de por ahí. Hay un grito de así con un atrás, de acento, atrás. con un acento como No que, me la "Oh". toques mucho, ¿eh? ¿Vos creés? Vos crees, no me la toques mucho. ¿Qué Da la cara, rata. ¿Cómo es eso, Andrés? Quítale la gafa, sácale No me la la gafa. toques mucho, ¿eh? ¿Vos crees? Qué feo, Fred. Qué feo, Fred. Fred. No, es bien. ¿No vas a admitirlo, Fred? Me parece vas a muy bien admitirlo que la encima de defiendas. Fred. Y no dijo así, dijo, Es bueno. cuidado esas manos. Mare, ¿cómo ves eso? Yo estaba, es que ellos dijeron agárrenla, agárrenla, entonces yo estaba obviamente a mis oponentes, aquí Alejandro y Ricardo, Alejandro atacando, no estaba haciendo nada. porque yo no me iba a dejar agarrar, ¿eh? Y nada, y después ya todo se volvió, vino el majadero a echarnos agua y obviamente me mojé y todo bien. 2 veces esta semana perdió. que defiende Andrés a ti. Lindo. ¿Por qué no? Entre los dos hicieron equipo para tirarme a la piscina. Ahí Qué está, gran un equipo gran hicieron, equipo, ¿eh? de hecho. Bueno, Tenía miedo que la lastimen porque sé Hicieron que un Ricardo gran es equipo. medio Más torpe. lastimada que Somos un gran equipo, de hecho, porque Ricardo terminó No creo que perdiendo alguien la y pueda cayó en la lastimar piscina. más que tú. Y he descubierto que a Ricardo no le gusta perder, porque cuando ya no Tranquila, que estábamos después jugando, Rally el te niño toca a quiso vos. venir, entonces yo me puse en mi acting de te voy a sacar la y se le hizo así, ¿ves? Y se ¿Qué fue. voy a hacer allá? No puedo hacer nada. terminaste en la alberca, nada. Ricardo. Terminé en la piscina, literal. Hicieron un gran equipo. Creo que nadie se conoce mejor que ellos mismos. ¿Quién fue el equipo? Todas. Andrés y Mare hicieron para meterme a la piscina. Gillian, tú también entraste y saliste. ¡Ay, sí! Por favor, yo pasé. caída. El Yo pensé que iba a bolón. caer. Y ella que es larga. Es que sinceramente me confié, la va a caer en un solo pie, pero ¿sabes Sí, sí, qué? lo vi. Seguimos invicta, aunque me caiga me levanto. Uno se levanta, así es. Solo las botas blancas se quedaron. Eso estará en la gala. Claro que sí, a petición popular, la caída de Gillian. ¿Por qué no? A mí con música.
así caes cuando mientes. A ver, Mare, Andrés, al principio habían quedado ni que se acercaran a hablar, pero puede ser que ese fue el dramático, una amistad puede estar dramático surgiendo referente a estos pequeños juegos. Sí, de hecho sí. Creo que parte del cuarto rojo, o sea, parte de la decisión para el cuarto rojo fue llevarme los últimos recuerdos de acá del Poder del Amor y que sean bonitos, y si se toma o sea, si se presentan las oportunidades para poder compartir este tipo de situaciones, o sea, yo encantado de poder llevarme esos recuerdos. Mare. Ya lo conozco, entonces yo sabía que ese mensaje era un poco de su drama. Que todo lo que le molesta de mí lo tiene. ¿Vos también? Nada. No, el punto es que sí, dentro de todo, aunque las cosas no sean como uno espera, a la final la vida no es como uno espera. La vida solo sucede y a uno le toca surfear la ola. Entonces, creo que esta etapa de ahora, de poder llevarnos bien y todo, es muy bonita. Y justamente cerrar este capítulo de nuestra vida del Poder del Amor como lo comenzamos, que desde el día 1 fue Andrés y Mare. Muy bien, me parece bien que continúen con esta amistad. Shirley, hoy te enojaste con Ricardo. ¿Qué? Cuéntame. ¿Qué hizo Ricardo? Estabas muy enojada en un juego que parecía ser casual y terminaste muy molesta. Cuéntanos. Lo que pasa, Vanessa, es que yo no estaba jugando y tampoco le di la confianza para que él me moje. Yo estaba parada acá de espaldas y vino y me mojó el... Entonces, si yo hubiese estado jugando con él, bueno, las pompis... Es lo mismo, el culo. Entonces, me da cólera que se tome esas contribuciones porque yo no estaba jugando. Entonces, él estaba molestando a Meli y yo escuché que Meli le dijo, no quiero jugar más. Entonces, como la escuché, fui a ayudarla. Y me dijo, ay, te tiré el agua porque ¿quién te manda a meterte a defender a Melissa? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues Nada que se ver. ve. O sea, la ¿Se verdad ve? lo ¿Se ve? volteaste, No se ve. pero en todo caso, es verdad. por encima. Todo Yo está grabado pensé igual. que tú estabas jugando también porque te metiste, obviamente. Me metí a defenderla, no a jugar Pero es que contigo. defenderla de que si estaba jugando conmigo. Porque ella no quería que la mojes, ni que la metas Sí, a la me piscina. estaba también lanzando. Tú no Sí, estabas pero yo jugando. no te tiré a la piscina y tú me querías lanzar a la piscina. Pero Ese era el jugaste. problema. ¿Jugaste? ¿Quién? Sí, estaba jugando, pero yo Juego no de lo manos, lancé. juego de villanos. O sea, Cállate, eso es verdad, pero, o sea, ahí eso no tiene nada es que ver verdad, con lo que le estaban hagas. jugando. Obvio, no tenía nada que ver yo. O sea, ¿cómo está la cosa? Porque de momento juegan, se llevan, no se aguantan. ¿Cuál es la situación? Es que él tiene esa falta de respeto, no solamente ahora. Lo mismo hizo con Claudia, ahora lo hace conmigo. Y como le dije a Claudia, yo lo digo y no pasa nada. Pero si hubiese pasado con otra persona, sí le llaman la atención. O sea, hay un patrón de comportamiento por parte de Ricardo. pero la verdad es que se supone que si entra al hablando en juego, serio, yo le Sebastián. lanzo agua así, ¡plá! Pero no pasó nada más, o sea, la verdad. Yo no creo que falte el respeto, nada. Para Creí mí que sí, pero yo no estaba estaba jugando jugando contigo. también con nosotros. Lo mismo dijo de Porque si Claudia se metió ahí arriba, igual con Kim a jugar. Una disculpa ya lo arregla todo, hermano. O sea. No, ok. Ustedes disculpa, que pero estaban no, no jugando, creo que María era- Andrés, no ¿cómo creo que ven? es O sea, necesario ¿ustedes ponerse creen que así. No me disculpes. fue un juego o realmente se pasó de lanza? Aconsejan. Mira, yo vi la no pantalla vuelvo a cuando dar sucedió consejos la en esta situación con Shirley. Pero desde donde lo vi en la pantalla parecía que fue sin querer que le regó agua, porque le estaba tratando de echar a Kim y le dio a No, porque Shirley. Kim estaba allá, yo estaba acá parada sola. Yo lo vi en la mirada se vio que Yo la estaba queríamos. sola, parada acá de espaldas. Yo creo que si alguien no está jugando, o sea, otra cosa, bueno, yo estaba en la mangajada, Kim también, entonces ya por último ya, o sea, ¿me entiendes? Si voy a molestar, acepto que me molesten. Pero si Shirley no estaba jugando y no estaba lanzando cosas, ni mojando, ni nada, no juegues con Kim, no juegas. Qué feo, Ricardo. Claudia. Qué feo, Ricardo. No, yo le dije, no me toques, no me toques. La verdad, Vane, a mí me molesta mucho cuando se le empiezan a tomar a broma, cosas así, porque sí, yo estaba con Edgar allá, sí, estaba súper incómoda, incluso han empezado a jugar y yo le dije a Edgar, esto en cualquier momento se va a tornar feo porque empiezan a jugar torpes y siempre termina mal. Y el rato que yo la vi a Kim con su cara de, ¿en serio no? Y se agarraba de la baranda, yo fui. Y no necesito gritar nada, pero le dije, no, ya basta, paren. Y él seguía. Y ya después yo dije, me voy. Kim, tú seguiste jugando porque le escondiste los tenis.
Sí. Es más, necesito una media. Me falta una media, no sé dónde está. También tu media naranja te falta. Es que todo empezó, o sea, ya le habían lanzado a la piscina y yo le dije, y tu micrófono, porque todo fue como el micrófono, pero Ricardo ya se lo había quitado, entonces yo me acerqué a él para agarrarlo para que no lo mojara. Entonces, no me van a él humillar nuevamente ajá, por algo que entonces jugaron vino él y todos. me agarró y me trajo hasta acá y yo Shirley no no me estaba tires a la jugando en la piscina. Ok. Entonces como quedé Ya sola, me lo que- Shirley subió por mí. El único que está mojado y al que metieron a la piscina, dejen de victimizarse, porque no es así. Es a mí, yo estoy mojado con la voz ronca, no encuentro una media, tengo los zapatos llenos de crema y ustedes todavía se sienten afectadas. Yo soy el que está mojado. Entonces, por favor, Para ¿de qué empezar, hablamos? y No, tú no para estabas empezar, ahí, Claudia, por el favor. rato que te han metido, yo he sido la primera en enojarme porque pensé que te había metido con micrófono y yo he ido a No, defenderte. no, me por si saqué y acaso. todo, me saqué No, todo. yo no y se sabía y metieron según yo todos. te han metido con Entonces, micrófono. o sea, si te estás metiendo a jugar conmigo, o sea, yo también voy a responder porque es un juego. No estoy agrediendo ni quise hacer daño a nadie. Me parece de lo último que intenten hacer eso. O sea, aparte de que estoy con el pantalón Pobre mojado, Ricardo, con no el puede interior hacer nada mojado, en esta yo soy casa. culpable. Está mojado. No. Y Miren la dice- voz. Escuchen. Yo me hubiera ido. Y te vas a escaldar, papi. Hace rato me hubiera ido. No, efectivamente, comparto en cierta forma lo que dice Ricardo, ¿no? Si van a estarse jugando y luego se van a estar Sí, pero yo arrepintiendo. no estaba jugando, eso es lo que no entienden. No, yo no hablo por sí, yo hablo por las que han Y se estado matan de jugando. risa y no entienden que yo no estaba Obviamente, tú jugando. no has estado jugando, pero las que han estado jugando, no se Hablando de lo de Shirley quejen. lo llevan al otro lado. Obvio, lo Sí, estaba la dando meten por a la otro lado. piscina, Eso es juegan cierto, de o sea, más. están hablando del juego, King Tower, estamos hablando de Shirley. A ver, Vane, yo estaba ahí viendo todo. Perdón. Por favor, sí, perdón, niña, Vane, o sea, cállese yo voy a pico. ser súper breve, Cállese pero sí, pico. yo estaba viendo todo ahí porque yo estaba hablando con Edgar y el rato que lo metieron a la piscina, Ricardo, yo fui a defenderlo, ayudarlo, porque pensé que lo había metido con micrófono. Callen lo esa prometo. tipa. Pero bueno, después él dijo que no sé qué, y ya cuando vi a Shirley súper enojada, luego me cuenta, y obvio, ella dice, es una falta de respeto, viene, lo cuenta, se pone incómoda y obvio lo toman a chiste, y no es chiste porque a ella le molesta. Obvio que le va a molestar, o sea, no es lo mismo que, para empezar, ni siquiera ella estaba jugando. Y que le moje en la cola tampoco me parece. Me parece una falta de respeto. Ni y siquiera vi dónde le lancé el agua. Me mostró. Solamente lancé porque iba de paso. Ni siquiera fue esa la intención. Si estás tratando de decir que quise hacer algo mal. No, estás equivocada. Porque lo hiciste con intención, por eso saliste afuera a pedir disculpas y a poner tu cara de idiota. Porque te enojaste. Porque lo hiciste a propósito. No, yo no te vengas estoy acá a faltando el cambiar las respeto, cosas. Shirley. Siempre haces No lo te estoy mismo. faltando el Sí, respeto. eres un payaso, siempre haces No lo te estoy mismo. faltando el Bien. respeto y te pido de respeto de igual manera. No porque soy hombre me puede Respeta, faltar. la próxima le juega a Ricardo, se acabó. No, yo creí que te metiste a jugar. Y simple, yo lancé así, no vi ni siquiera dónde te lancé. Si te lancé en el micrófono, pido disculpas del poder del amor porque tampoco No quiero es el dañar los micrófono, equipos. es su trasero. Pero bueno, a la final, ¿Pero yo estoy crees que lo mojado hizo a todo. propósito Mi o boxer realmente está la movió empapado. así? Yo no he visto. Mi Yo boxer solo está vi que empapado. Vane El mío y también. ella me ha mostrado y me ha El dicho. mío también. Vale, mira. Y obvio deben haber cámaras. Te voy a explicar. Uno, yo sí pienso que lo que hizo Ricardo tal vez hacia Shirley, Ricardo con la intención que lo hizo en el momento, tal vez haya sido intentar molestar, porque Claro. le está tratando de hacer broma. Fue la euforia del Se momento. estaba Ya lo que voy, riéndonos y está- todos, está- o sea, ok, que sí se se ríe. entiende, pues, Fue se la entiende, demencia, quizá. pero Ricardo, tienes que también tener empatía y entender que Shirley tal vez en ese momento no estaba en ánimo para que la bromearan y le cayó el agua en un lugar donde tal vez para ella fue una falta de respeto. Se molestó y lo que voy, tú dices que la gente se está victimizando, pero no, escucha. Mucha víctima de Es mí sí se simplemente ríe. decir disculpa, es decir, discúlpame Shirley, no te quería No faltar pueden el respeto. aguantar una Ya. broma, una crítica. Llora, Víctimas. llora, llora. Yo sí aguanto todo. Igual madurez, es inmadurez. Se va a ir. Ay, qué... Me está copiando. Ricardo, Las lágrimas, las Shirley, ¿te pidió disculpas afuera, El Ricardo? llorón de la semana. Sí, algo así. ¿Algo así? ¿O Ay, ¿es sí o no? gonorrea. Que no me acuerdo bien, Vanessa, yo estaba tan molesta que simplemente le dije como que no quería hablar y que se vaya. O sea, no le presté mucha atención, no me acuerdo bien exactamente qué fue lo que me dijo. O sea, te ofreció la mano y no, o sea, estabas No, muy o sea, molesta. tú te das cuenta cuando una persona pues te pide disculpas de corazón y él lo hacía porque había una cámara al costado y sabía que lo estaban grabando y me miraba y se reía. O sea, no se daba cuenta que en realidad yo estaba fastidiada y estaba molesta. O sea, por más que le trataba de decir que estaba molesta, él como que lo tomaba al chiste, como ahorita. Y ahora voltea los papeles y él es el que se enoja en lugar de nada, le quita decir disculpa, no lo hice a propósito o ya, o sea, y quedar ahí las cosas, pero ya están viendo. Bueno, igual están los audios de hecho de esa también disculpa, entonces eso obviamente en la gala también se va a poder tocar todos esos detalles. Realmente las únicas que estábamos jugando éramos Giri. Y se va Kim igual y que yo. en la gala contigo, se va en esta situación. Sí, pero hablan de falta de respeto y más vale cuando se boconean entre ustedes que falten el respeto así o que No, me no, levante que la por eso polera, que el man- brother, que el no man sea se va, molesta. ¿Y igual que cuando qué se más fue. tiene que aguantar otra de las chicas? Vane,
¿Puedo ir a ver cómo está Ricardo? Dobby. Sí. Ay, gonorrea. Ay, gonorrea. Ay, gono. Ay, gono. Los cobardes siempre huyen. Pero no se quiere mudar a vivir con él. Qué feo. Qué feo, la verdad. Bueno, chicos, yo sé que aquí se puede bromear, jugar, obviamente hay que mantener el respeto. Siempre esto se va también a checar, Shirley. No es como algo que va a pasar desapercibido. Y después, más adelante, se va a ver, porque de momento ustedes se llevan, se tienen que aguantar. Así que también decidan cuándo entran y cuándo no a jugar, pero siempre con respeto. Les tengo que decir un anuncio. Sus 8 horas están completadas. Soy Vanessa Claudia. Buenas noches. Solo déjame tranquila. Yo ya no quiero nada contigo, no quiero hablar contigo, no quiero saber nada de ti. Deja de drama. No, para mí ya no existe. No me importa si te gusta, no me importa si quieres con ella, no me importa si yo no te gusto. No, o sea, me molesta cómo se están dando las cosas otra vez. Cierre los ojitos, señor Renier. Mamá, lo siento. El reto es que maquillen a Ricardo también. ¿Qué? No, Sí, ¿por qué? obvio, sí, porque usted No, perdió. no. Todos por la culpa de Renier. 1, 2, 3. Ahora el desfile. ¡Roberta! Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Se le cayó a Miguel! ¿Qué? ¿Para qué te mando? Mr. Testosterona Global. No se pueden resistir a este hombre tan fenomenal. Ahora el jurado calificador se va a reunir, por favor, chicas. ¿Es verdad que entre las miradas que tú tenías entre Shirley había coquetería o no? Siento que son cosas muy privadas y que no tenía por qué mencionarlo ni siquiera aquí adentro o con Andrés. Anoche algo que te haya molestado, no pasó nada que te haya molestado. Pero dilo, si ya soltaste algo, termínalo y habla directo. Ya está. El último viaje de la temporada. ¿Por qué no han viajado? Quiero que vayan ellos. Vamos a ver quiénes son los ganadores del último viaje